6 de julio, chupinazo de San Fermín. Pamplona se viste de blanco y rojo. Da lluvia para hoy a pesar de las altas temperaturas que registra España, pero les da igual porque hoy es un día de fiesta y de celebración. Hoy Dando Caña va a estar siguiendo en directo desde esa plaza que es testigo del chupinazo desde hace más de 80 años. El festejo continúa después, durante toda la semana, con una agenda llena de toros, actividades, desfiles, música y así hasta el viernes 14, en la que se va a entonar El Pobre de mí en la plaza consistorial. Los sanfermines son solo un ejemplo de que hay que defender nuestra cultura, nuestras tradiciones y las costumbres de los pueblos y sus gentes. Es nuestro patrimonio y la garantía de preservar nuestra identidad. Comenzamos aquí el jueves en Dando Caña, un día de fiesta y celebración, pero también tendremos que hablar de otras muchas cuestiones y nos pondremos más serios, por supuesto. Don Julio Ariza, muy buenos días. Buenos días, viva San Fermín. Sí, vamos a asistir ahora al chupinazo. Yo soy de Pamplona, ya lo sabéis, viví toda mi juventud, desde los 2 años viví en Pamplona y bueno, soy muy pamplonica en ese sentido y tengo un cariño enorme a esa tierra y me hace mucha ilusión que podamos celebrar juntos este chupinazo. Así que viva San Fermín. Y en Telegram, ¿qué nos has estado contando, Julio? Madre mía, en Telegram tenéis un vídeo de Giorgia Meloni que es para flipar. Que aquí lo vamos a mostrar, ¿eh? Sí, es probablemente la persona que yo he escuchado explicar mejor el tema de la filosofía, de la ideología woke, le llaman woke, que es la defensa de la ideología de género, ¿no? Es decir, esa construcción filosófico, política, sociológica que consiste en eliminar a la mujer completamente, ¿no? Porque al final de ese camino la mujer ya no existe como se está viendo, ¿no? La mujer no existe. Fijaros lo que decía el otro día la John Hopkins en su web, ¿no? Decía, ¿qué es una lesbiana? Pues es una no hombre que se siente atraída por otros no hombres. Bueno, pues eso es el final de la ideología woke. Y las feministas, las más inteligentes, se dieron cuenta antes y otras se están dando cuenta ahora. Así que eso es lo que hay. Además, creo que ya les puedo dar una buena noticia siguiendo precisamente lo que está hablando Julio de esa ideología woke y de todos estos temas que se están poniendo o imponiendo en la sociedad. Este domingo, Julio, a las 10 de la noche, nuestros espectadores podrán ver una película que no les vamos a decir el nombre. Si ustedes son habituales de esta casa ya sabrán por dónde van los tiros, y si no, en el Telegram de Julio Ariza también lo podrán encontrar, así que síganle, Julio Ariza el Toro, y lo vamos a emitir bajo el nombre de Lo que el nadie les cuenta, lo que todo el mundo parece ocultarles, pero que al final es una realidad que nuestros espectadores tendrán que ver. No es una película, es, como decían antes, un peliculón, ¿no? Un peliculón con un guión extraordinario. En Telegram yo ya os colgué ese enlace de esa película y podéis tener la oportunidad de verla. Comprad palomitas o algo que os pueda entretener, relajaros. Es una película para entenderla, para escuchar muy bien los diálogos. Es una obra maestra, realmente, pero sobre todo es una película que va al corazón de las cosas que están pasando hoy en el mundo, al corazón verdadero de las cosas que están pasando en el mundo, y encima está hecha e interpretada magistralmente. Así que domingo 10 de la noche. A las 10 de la noche en punto lo vamos a ver. Genial. Genial. Nos queda menos de un minuto para irnos en directo de nuevo con ese chupinazo, pero mientras tanto, 30 segundos. Ponernos las imágenes para que veamos el ambientillo, ¿no? Ahí lo estamos viendo. Gracias. José María Francas, muy buenos días. Rápidamente, 20 segundos. No sé si me dará tiempo, pero bueno, solidarizarme con Julio por la onomástica de San Fermín y con todos los pamplónicas. A ver, yo hoy quería hablar de que en el No Entiendo Nada publico una cosa de Paco Segarra, que trabajó en esta casa hace mucho tiempo, era director de marketing creo que fue, sobre el tema francés, donde añade una visión a lo que está pasando muy interesante, que es la visión de
la historia previa a todo eso. Ahora nos lo sigues contando, Vale. nos vamos en directo hasta Pamplona con ese chupitazo. Sí, comienzan de forma oficial esas fiestas de San Fermín, Julio. Suelen comenzar con una canción que conocemos los pamplonicas y dice algo así como Pamplona 6 de julio, bullicio y alegría, ya están los pamplonicas ansiosos de gozar. Con faja y pañuelico y la bota de clarete, con el primer cohete, la juerga va a empezar. Cuando las 7 dan en San Fermín, las alpargatas ya puedes atar, que cuando tiran el chupinazo, vienen los toros, venga a zumbar, a beber el tintorro, en botella, botica o porrón, etcétera, etcétera, etcétera. Caray. Caray. Gracias, amigos. Nos encantaría verte acompañado, pero bueno, tú solo lo has hecho mucho para mejor. el año que viene ya me lo aprendo. ensayamos, Nos lo hacemos aprendemos. un ochote, hacemos. Patricia Rueda, muy buenos días. Buenos días. No deja de sorprendernos, Julio Oriza. Mira, es que la gente del norte, los navarros, los vascos, somos muy cantarines. Sí, eso es verdad. Muy cantarines, nos gusta mucho cantar. Y, Digerir de hecho, y cantar. Existe esa figura del ochote. Sí, sí, es verdad. Sí, y muchas corales, por ejemplo, la coral de Pamplona es un espectáculo. Y los pequeños cantores de Viena. Santa Cecilia creo que se llama. Que por No, cierto, me acabo de dar cuenta que a pequeños cantores de Patricia no Viena le es hemos una dado escolanía. pañuelo, ahora se lo ponemos, ¿eh? Anda, sí, Sí, aquí no Patricia. falta nada. Así que... Enrique Calvet, muy buenos Espera, días. Perdona, Patricia, que he bajado yo aquí justamente por si A alguien ver. no tenía pañuelo.
Y además... Es que Julio tiene los pañuelos VIP. Sí, sí. Toma. Yo tengo los del gobierno de Navarra, Gracias. que nos dieron el año pasado, que es, mira qué pañuelo más bonito, con su San Fermín bordado y... Caray. Sí, sí. Es una Eso chulada. ya es Mira, top level. La primera persona que compre los libros de Ana Catalina hoy, que los voy a contar, le envío este pañuelo, además. Enrique Calvet, ¿qué tal? Pues, hombre, primero saludando a todo el mundo. Hoy no serán telepacientes, serán telegozantes, gracias a San Fermín. Pero claro, yo no puedo dejar de ser quien soy. Estoy casado con una navarra, además, o una semi-navarra. Ahora es tiempo de ajo arriero y bonito con tomate. Ayer tomé ajo arriero y hoy me toca bonito con tomate, pero preparado como lo saben. ¿Cómo es el bonito con tomate, Enrique? Ah, Por Dios. Pues hoy me toca. Pues ayer estuve en Malasaña 28, que tenemos que ir. Sí, Ay, ¿qué tal? te he oído. Bueno. ¿cómo Pero se no es la come? primera vez que estás, ¿no? Pero Sí, Malasaña 28. yo pensé que era- quiero Malasaña 28. No Muy sabéis bien. cómo cocina Concha. cerca de casa. Sí. Ahora- Está al ladito de los bulevares, además. Quiero Está, ir un poco también a la raíz de las cosas, porque soy como soy, y antes de que intervenga don Antonio. Esto es una maravilla, es decir, esta fiesta es absoluta y radicalmente española, navarra y por tanto española, si se quiere. No se concibe en ninguna otra parte del mundo. Como decía el amigo, bueno, que en paz descanse, Tierno Galván, si muere Tauridia desaparece España, ¿no? Entonces es una fiesta enraizada en la cultura española, en la cosmogonía española, hasta en su trato con la muerte, en fin, es una maravilla que solo tiene alguna réplica, alguna muy interesante, en la propia piel de toro, pero que se ha hecho absolutamente universal. Yo he visto ritos por ahí, el rito Toralla, por ejemplo, es una maravilla, pero ¿quién lo conoce? En cambio, esto se conoce en todo el mundo. Y me alegra mucho, y por supuesto que las raíces culturales de España son su alma. Hoy también se celebra, y para que se vea la diferencia, la jornada de homenaje a Blas Infante. Y el señor Moreno Bonilla ha dicho que semejante loco peligroso que quería islamizar Andalucía, ¿verdad?, es un hombre crucial y fundamental de la historia de la nación andaluza. Bueno, pues miren ustedes, aquí tienen lo que es una fiesta que nace del pueblo, que va hacia la trascendencia, porque la relación con la naturaleza y con la muerte está en la raíz mismo de esto, como lo está de la tauromaquia, no es solo un espectáculo, y que nace del pueblo, y una fricada impresentable que homenajea a alguien que no conoce a nadie y que es de los pseudointelectuales más impresentables del planeta, que solo han creado 4 frikis y que es un fomento, no una práctica del analfabetismo, sino un fomento del analfabetismo absoluto. Y quiero decir, si el 24 de julio se sigue homenajeando a Blas Infante, no sé para qué voto. Antonio González Terol, ¿qué tal? Bueno, pues nada, pues bienvenido, Enrique, y un placer como siempre venir y mira, yo no sé qué ha pasado con lo de Blas Infante, la verdad Pues que un lo acto hemos comentado, oficial, buena un acto anécdota, oficial de- pero hay que celebrar esa Navarra, decían Eso los sí. de UPN, Navarra foral y española, Sí. pero sobre todo española, ¿no? Eso es, eso y con sus tradiciones, con sus contradicciones, pero con una maravillosa fiesta nacional Hombre. que se sigue celebrando y que causa, yo creo que la admiración de nacionales y extranjeros, ¿no? Y yo creo que es parte de la identidad nacional que hay que preservar y que hay que conservar. Ojalá lo logremos durante mucho tiempo. sobre Y todo cuanto- española. Bueno, yo soy navarro, foral y española, y por foral española. Y por foral español. Porque te recuerdo Es que me hizo- Navarra me hizo- fue me hizo el mucha último gracia. reino que se incorporó a lo que ha sido luego España, y en ese caso la corona de Castilla, en 1512 por la fuerza de las armas. Fue tomada por el duque de Alba. Es decir, mientras todo, por ejemplo, los guipuzcoanos Pero después los fue francesa, y los vizcaínos se habían entregado Sí. voluntariamente, se habían hecho castellanos, el famoso Jaún Suría, el señor de Blanco, el señor de Vizcaya, en 1300, no sé cuánto, es decir, 200 años antes ya dijeron nosotros somos castellanos, como los guipuzcoanos.
Los navarros continuamos siendo un reino hasta 1512. El último en integrarse en la corona fue Navarra, cuando recuerda que Granada se toma en 1492. Sí, absolutamente. Pues yo creo que es algo maravilloso y un día para celebrar. Y Andalucía, ¿por qué quieres que te diga de Blas Infante? Yo me quedo con las bajadas de impuestos de Juanma Moreno y las buenas políticas. Yo, Pues, si me lo permites, en relación a lo que sí. ha dicho Enrique Calvet y la reflexión que ha hecho en torno a ese enaltecimiento que Moreno Bonilla y por tanto el PP está haciendo en Andalucía de Blas Infante, que nos lo quieren meter con calzador, Sí, y esa reflexión que has frikis. hecho, no sé para qué voto. Entonces sí es el momento de hacer esa reflexión sobre a quién voto, porque nosotros desde luego no estamos dispuestos ni a esa imposición de Blas Infante que pretende el PP en Andalucía, ni al resto de imposiciones que el PP compra del Partido Socialista, por ejemplo. Pero lleváis muchas otras cosas en la mochila. Ay, la No bajada solo de eso. impuestos, por ejemplo, la Sí. reducción de tasas, por ejemplo, en cada una, es lo que llevamos Pero es prosperidad os para oponéis- Que los seas verde, españoles. haz favor de ponerte algo rojo por una vez, hija. Que aquí somos multicolor. Bueno, vamos ya con si os parece, con los principales asuntos del día. Y uno de los temas sobre los que vamos a centrar los próximos minutos en el programa de Dando Caña de hoy, que es nuestra lengua, el español, y cómo se le está arrinconando por parte sobre todo de las administraciones públicas en muchas comunidades autónomas. En unos minutos iremos con este asunto. Antes, si os parece, repasamos los últimos trackings electorales que tenemos encima de la mesa. ABC, el que publica Narciso Michavila en GAT3, todavía no lo podemos ver, no sé si podemos ver la encuesta del Mundo. Efectivamente, vamos con el ranking de Sigma 2 para el Mundo, que ahí lo van a ver, que da la victoria al Partido Popular, con una horquilla de entre 141 y 144 escaños, el Partido Socialista 306 y 108, Vox 34-35, Sumar 29-31. También tenemos otra, en 20 minutos, otra encuesta que se publica en la jornada de este jueves, también el escenario es similar. Partido Popular entre 135 y 138, Partido Socialista entre 105 y 107 diputados en el Congreso, 38-40 para Vox y Sumar 31-33. Además, en los últimos días hemos hablado mucho de la cuestión del voto por correo. Es algo que está preocupando, sobre todo, lo van a ver ahora, en los sindicatos, porque mientras hace unos días hablábamos de que esas solicitudes de depositar el voto por la vía postal se había disparado brutalmente, parece que desde el Gobierno se está maniobrando para ocultar las cifras reales que podrían doblar las que está ofreciendo la Moncloa. Hace poco más de un mes que los españoles fueron llamados a las urnas para elegir a su presidente autonómico o a su alcalde. Esa campaña electoral estuvo marcada, sin lugar a dudas, por un posible fraude electoral. Ciudades como Melilla, Mojácar o Murcia estuvieron bajo investigación por presuntas tramas de compras de votos. Ahora, poco más de un mes después, el voto por correo vuelve a estar bajo el punto de mira. El motivo: Comisiones Obreras está acusando al Gobierno de falsear las cifras de solicitud. Y es que el Ejecutivo está comunicando una cuantía de 1,5 millones y para el sindicato se ha superado ya la barrera de los 2 millones. Además, aseguran que en los próximos 8 días se superarán las 2,5 millones de personas que lo soliciten. Esta cifra supera ya con creces las pasadas. Y es que las últimas elecciones, las del 28 de mayo, fueron 984.000 españoles los que votaron por correo. Para irnos a la cifra más alta hasta la fecha, nos tenemos que remontar al año 2016, cuando se registraron 1.400.000 solicitudes. Pero esto no es todo, porque el sindicato también ha cargado contra el presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, y amigo del presidente del Gobierno. El presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, ha dado instrucciones de no informar ni hablar con los medios de comunicación y de forma impensable está haciendo una campaña publicitaria de perfil bajo, lo que choca con el derecho de participación ciudadana en un proceso electoral. Otra campaña más que podría estar marcada por una nueva polémica en torno al voto por correo. Y en esta pre-campaña tenemos que hablar del español y de las diferentes propuestas que realizan los partidos políticos de cara al 23 de julio. Tenemos conexión en directo con Gloria Lago, presidenta de Hablamos Español. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué le parecen las diferentes propuestas como la del Partido Popular de defender el español si gana las elecciones?
Bueno, si fuese cierto sería estupendo. Lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que hay que tomar las propuestas teniendo en cuenta cuáles son los antecedentes de quien lo propone. Y lamentablemente la única experiencia que tenemos hasta ahora es lo que se ha llevado a cabo en Galicia. Eso es. El pacto que ha llevado a cabo, que han hecho con Vox en Baleares, por ejemplo, parece que es un calco de lo que tenemos aquí, porque se habla de elección de lengua en la primera enseñanza, y eso quiere decir que se permitirá probablemente que la lectoescritura sea en lengua materna, que eso es algo muy bueno, pero no es suficiente en absoluto. Y en cuanto a la promesa de que se extenderá la libertad de elección a los demás niveles educativos a lo largo de la legislatura, hay una postilla al final de la frase que dice con la presencia de las dos lenguas, es decir, pues una imposición parcial, un bilingüismo obligatorio, un bilingüismo chiripitifláutico como el que tenemos en Galicia, que en la práctica lo que supone es que los niños durante toda la etapa de primaria no pueden utilizar el español para aprender ni ciencias sociales ni ciencias naturales, que son las asignaturas estrella en las que aprenden pues más terminología, en las que se utiliza más la lengua. Solamente tienen matemáticas en español. Nosotros tememos que eso va a ocurrir también en Baleares y por eso vamos a estar muy atentos. Ya para empezar le hemos puesto deberes al nuevo consejero, que no sabemos cómo se llama, pero le hemos enviado a la señora Proensa ayer una propuesta para que al menos anulen el nuevo reglamento que ha planeado aprobar la Universidad de las Islas Baleares y que es un horror desde el punto de vista lingüístico. Bueno, pues como medida ya de entrada le hemos puesto ese reto, ¿no? Y en la Comunidad Valenciana parece que la cosa va a ir un poquito mejor. La verdad es que el señor Mazón pues parece que tiene más ganas de arreglarlo, pero yo, en este caso, como Santo Tomás, nosotros hasta que lo veamos no nos lo vamos a creer. Porque en Galicia, claro, hay cosas muy fáciles de arreglar y no las arreglan. Tenemos una administración educativa totalmente monolingüe. Aquí no se puede usar el español para las comunicaciones ni en la sanidad. Toda la rotulación de los hospitales está solo en gallego. Entonces, claro, con esos antecedentes, pues es normal que nosotros no nos sintamos muy confiados, Gloria, con estas promesas. Si te parece, vamos a ir por partes, porque hay un informe en la página web de Hablamos Español que recomendamos encarecidamente a nuestros lectores, donde analiza la situación de la lengua española, no solo en Galicia, sino cómo varía en función de las distintas comunidades autónomas. Se llama mucho la atención que Galicia sea la comunidad autónoma en la que más se excluye al español cuando hablamos de sanidad. Sí, exactamente. Tuve una reunión hace poco con el secretario general técnico de Sanidad. Déjame, pero ¿qué os cuesta poner rotulación bilingüe y que las comunicaciones sean en la lengua del administrado? Bueno, pues lo vamos a arreglar. Nada. Le hicimos una petición y la respuesta fue, bueno, por supuesto nos responden solo en gallego, les da igual que nuestros abogados pues a lo mejor no sean gallegos y no lo entiendan, que nuestra petición haya sido formulada en español, y nos dicen que tienen un reglamento que les impide utilizar el español. Bueno, pues cámbienlo. Esto es así. Como ejemplo, el Parlamento de Galicia es el único de España donde nunca se interviene en español, porque en Cataluña hay diputados que utilizan el español en sus intervenciones. Lo mismo en la Comunidad Valenciana, por supuesto, en la Comunidad Autónoma Vasca. En Galicia jamás. El último que se atrevió hace unos años tuvo que soportar las burlas, que el bloque nacionalista gallego abandonara el hemiciclo. Bueno. Y además es que el problema que tenemos aquí es que como no hay disidencia más allá de nosotros, es decir, no hay ningún partido que defienda otra cosa, pues ha convertido en un tabú hablar de esto. Nosotros estamos ahora con de las múltiples cosas que hacemos, pues también nos ocupamos de la toponimia, porque nos fastidia que palabras nuestras, pues como Vizcaya, como Guipúzcoa, como La Coruña, como Ibiza, etcétera, hayan desaparecido del ámbito oficial y que, como consecuencia de eso, hayan desaparecido también de los medios de comunicación y de los libros de texto, porque al final serán palabras que la RAE acabará por eliminar por falta de uso. Hicimos una campaña, pusimos unas vallas publicitarias en Galicia, porque aquí no hay ningún medio que te publique nada, y tuvimos que soportar, yo creo que es cuando la gente se da cuenta, cuando en el resto de España vieron lo que nos pasó, que nos arrancaron las vallas, nos insultaron. Yo tuve el teléfono, pues intransitable durante 3 días de la cantidad de amenazas y de insultos que recibí. La gente del resto de España dice, ¿pero qué pasa ahí?
Pues pasa que como no se puede protestar y como es el discurso imperante y como el discurso del Partido Popular aquí es netamente nacionalista, del nacionalismo más organicista y más repulsivo que hay, pues entonces la sociedad ha creído que eso es lo normal. Y ese es el problema, que han estado adoctrinando a la gente a tal nivel He pedido la que no palabra. hay quien se atreva a decir otra cosa, ¿eh? O sea bueno, que nosotros tenemos ahora mismo en los tribunales 2 asuntos por comunicaciones monolingües en Cataluña y en Galicia, van a la par. Pero Galicia aún peor, porque en Cataluña aún tienes suerte y si lo pides aún te lo van dando, pero es que aquí ni eso. O sea, aquí la respuesta es no y deje de dar la lata. Eso es, así te contestan. Es que allí además el gallego es un requisito obligatorio para poder trabajar en la propia administración. Gloria, le pregunta Enrique Calvet. Sí, doña Gloria, buenos días, encantado de saludarla de visu, porque si no nos comentamos por un foro que compartimos. Ya que primero, felicito la labor que está haciendo desde hace ya mucho tiempo, antes de que fuera europarlamentario incluso, pero después la seguí, en defensa de la COINE, que es el español. Pero siendo usted gallega, no sé si está usted de acuerdo conmigo y si lo está, le sugiero la utilización de eso en su tierra. En la historia de Galicia reciente, después de haber sido próspera, sufre, vamos, tiene una, evidentemente, por su cuestión periférica y tal, con emigrantes y tal, tiene una caída de su importancia económica, etcétera. Y Galicia, el pueblo sobre todo, no los señoritos de Valle Inclán, el pueblo sobre todo, recupera nivel de vida y prosperidad cuando llega la enseñanza, y la enseñanza en español a Galicia. Eso es mi teoría. No sé si usted está de acuerdo, en cual caso lo utilizaría. Pues sí, además, bueno, el español es un elemento de unión que tiene mucha importancia también a la hora de vertebrar una sociedad económicamente. Yo sé, porque me lo contaron, empresas que iban a establecerse aquí y no lo hicieron. En concreto, una empresa acabó marchándose a Valladolid porque sus directivos pues tenían unas edades en las que tenían niños que había que escolarizar y no encontraban plazas en español en Galicia, porque en Galicia no hay ni siquiera colegios privados en español, está prohibido también para los concertados y para los privados. Y entonces dijeron, bueno, pues es que no nos interesa porque no vamos a someter a nuestros hijos a una inmersión en gallego, y la empresa acabó por organizar su vida laboral en otro sitio. La unión entre lengua española y economía boyante, pues está ahí. Había un informe telefónica de hace unos años que no se volvió a hacer y que nosotros pues publicamos para que se viera cuál es la repercusión económica de nuestro idioma. En Francia y en Inglaterra lo tienen muy claro, pero aquí de eso no se habla porque no interesa, porque sería como hacer de menos otras lenguas. Cuando no tiene nada que ver, por ejemplo, en Irlanda y en Gales se permite la libertad de elección de lengua y los padres lo que suelen hacer es matricular a los niños su primera enseñanza en lengua familiar, es decir, en galés o en irlandés, pero a medida que van subiendo niveles educativos, pues acaban por educarlos en inglés la inmensa mayoría. Y no pasa nada. Es decir, ¿por qué? Pues porque consideran que es mejor para su formación aprender en inglés que aprender en galés. Y no por eso hacen de menos a la lengua familiar. Simplemente es una cuestión práctica, ¿eh? Pero aquí eso se ha convertido en un tabú. Añadir a lo que usted ha dicho, y perdón, porque en efecto es económicamente es indiscutible, pero además defiendo que es un factor de emancipación del pueblo, de los más, digamos, de la clase media baja y ya de la totalmente baja. Sí, no digo más. El problema es que cuando tú te pasas tantos años lavándole el cerebro a la gente a través de la televisión autonómica, a través de la enseñanza, criticando incluso a los chicos que tienen como lengua materna el español, pues la gente acaba por no ver la realidad, acaba por no ver lo que tiene delante, ¿eh? Y efectivamente, someter a chicos a una enseñanza íntegramente en gallego y mantenerlos en un núcleo cerrado, pues puede
puede evidentemente cortar sus alas, ¿eh? Pero bueno, el problema que tenemos es que aquí, para conseguir darle la vuelta a eso, hace falta mucha pedagogía. Y por desgracia no hay nadie arriba que nos ayude, porque en cuanto, pues, a lo que comentaba antes, quiere sacar a la palestra algo tan fácil de explicar como la toponimia, que somos el único caso en el mundo en que tenemos prohibidas oficialmente palabras de una lengua oficial, es decir, se hace oficial una lengua, pero su léxico parcialmente está fuera de la oficialidad. Pues claro, cuando ves la reacción tan furibunda, las tonterías, la manipulación, cómo reacciona la gente después de tantos años de adoctrinamiento, pues que es muy difícil que vean lo que tienen delante. Aquí haría falta una labor, pues por lo menos de 10 años intensiva, explicándole a la gente cómo se hacen las cosas por el mundo adelante y que, bueno, que defender que se pueda utilizar la lengua de casa no quiere decir que haya que cerrarle las puertas a una lengua tan importante que el español, porque el español es lo que es. Y hay que decirlo, es decir, parece que nos da vergüenza explicar aquí que es una lengua que es la segunda lengua materna del mundo, que en Internet está subiendo, que en casi todos los países europeos los chicos están eligiéndola como segunda lengua extranjera. En Irlanda, por ejemplo, tuvieron muchos problemas porque había padres que se negaban a prescindir de la clase de francés para que tuvieran el irlandés como lengua, es decir, como asignatura, ya no como lengua vehicular. Y bueno, hubo que explicárselo y se dan las clases de irlandés dejando claro que no es la lengua materna de muchos alumnos, que no se pretende cambiar su lengua, al contrario de lo que se hace aquí, y que bueno, y se enseña de una manera amable, no como aquí, que es tremendo, parece como si fuese física cuántica, o sea, a un nivel altísimo y con unas exigencias que hacen que al final unos alumnos acaben atontados y un pequeño porcentaje se rebele. Es ese grupo de población que al final va a ser la que se resista a las imposiciones a lo largo de su vida, ¿no? Son chicos especiales, pero la mayoría acaban doblegados, eso es una pena. Gloria, buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero que quiero decirle es que no entiendo, no puedo comprender que usted no tenga cancha en todas las televisiones y en todos los medios en España, porque al final la batalla que usted está dando es una batalla que nos concierne a todos. Segunda cosa, vamos a ver, en Cataluña, por ejemplo, lugar que conozco bien, porque además fui ese diputado que habló por primera vez en español en el Parlamento de Cataluña y me pasó lo mismo que ha descrito usted, me he sentido muy identificado, ¿no? Salieron gritándome fil de puta, fascista, etcétera, porque inicié una intervención en español en ese Parlamento, ¿no? Lo cual te da una idea de a qué nivel de enfermedad ha llegado una población y sobre todo sus representantes políticos. Pero allí en Cataluña se da la circunstancia de que no solamente hay una imposición lingüística que hace que los padres no, en la práctica, vean conculcados sus derechos fundamentales y el derecho fundamental que tienen a educar a sus hijos en la lengua vehicular que crean, sino que los libros de texto suponen, digamos, el complemento de esa inoculación desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista histórico. ¿En Galicia ocurre lo mismo? Sí, en nuestra página web pueden consultar un estudio que realizamos sobre el adoctrinamiento en los libros de texto de lengua autonómica. El peor parado era el apartado referente a Galicia. Es un nacionalismo en vena desde la primera página a la última, además de montones de mentiras y de manipulación. Pero de esto no se libra ninguna comunidad autónoma, ¿eh? Y nos preocupa muchísimo lo que está pasando en la comunidad autónoma vasca. Estuvimos haciendo una campaña yo hace poco, pude intervenir en una comisión, en la Comisión de Educación del Parlamento, y lo que están preparando allí de verdad es una auténtica aberración. Y todas estas cosas que digo de adoctrinamiento, de manipulación de los niños, de intentar cambiarle la lengua, también se da allí. Lo que pasa es que se hace de una manera menos descarada que en Galicia y en Cataluña. En el País Vasco se hace de una manera un poco más civilina, de cara al exterior, pero de puertas adentro es terrible. Lo mismo pasa en Baleares. En la Comunidad Autónoma Valenciana, por suerte, creo que lo vamos a poder revertir porque llegamos antes de alcanzar ese punto de Galicia, que es casi un punto de no retorno, porque la gente está ya muy adoctrinada, ¿no? Y mira, en Cataluña, hay un texto, Gloria, hay un texto que he colgado en Telegram. El artículo se titula Hay dos modos de ser inútil un voto. Y hay un texto muy breve y se lo leo porque me parece muy chestertoniano y muy lúcido. Dice, en realidad, puede que estemos confundiendo que el voto sea inútil con que sea minoritario. Si yo quiero zumo de naranja en vez de café y cuando me preguntan lo que quiero digo que zumo de naranja,
puede que pierda la votación y al final se compre una máquina de café en vez de una de zumo. Pero ¿en qué sentido hubiera sido útil votar por la máquina de café porque era la opción que tenía más posibilidades si yo lo que quería era zumo de naranja? ¿Puede pensar alguien que ha ganado la votación porque votó café y salió café aunque lo que quería era naranja? ¿En qué medida es útil para beber zumo votar café? Yo estoy de acuerdo. Yo votaría zumo seguro. Pero claro, hay muchas formas de interpretar la actividad en democracia, ¿no? Yo lo tengo clarísimo y yo incluso creo que cuando un pacto va a minar lo más esencial que tú tienes, es decir, lo que te puede diferenciar de otros partidos, ese pacto no vale la pena. Pero bueno, es una opinión personal. Además de esa manipulación histórica de la que estábamos hablando, perjudica directamente a los jóvenes y a lo que es su formación, porque el español no se puede elegir la lengua vehicular de asignaturas tan importantes como son ciencias sociales, biología, geología o historia. Gloria, le habla una de Lugo. Y me lo habrán escuchado muchas veces que a ha mí estudiado aquí. allí y ¿qué te pasó? Y directamente, al final, yo cursé bachillerato de ciencias puras y muchos compañeros de clase que luego se fueron a estudiar medicina a otras partes de España, como la Comunidad de Madrid, directamente no sabían mucha terminología porque biología la habían dado en gallego y había palabras que cambiaban completamente su sentido. ¿Y qué bibliografía hay en gallego para hacer altos estudios? Por favor. Josep María Francas. Sí, ¿qué tal, Gloria? Buenas tardes. Mira, Hola, buenas tardes. a mí me pasa una cosa, que es que cuando hablo del tema catalán o del tema vasco y de la imposición lingüística y lo traslado al asunto gallego, pues me suele decir gente, incluso de los entornos del PP, de que me lo estoy inventando y de que, en fin, no se sabe exactamente de qué hablo, porque en Galicia en absoluto es lo mismo, no tiene nada que ver, etcétera, etcétera. Y entonces me acuerdo que en una conversación que tuve reciente contigo, que publiqué en el blog No Entiendo Nada, te comentaba esto. Y que le he colgado ya en Telegram. Sí, que te la he mandado ahora. Y me dijiste, pues te mando un texto y un link, que es situación real de la imposición lingüística en Galicia, porque en fin, da para mucho el tema. Lo publiqué, lo puse ahí, y ahí puede quedar claro para que vean que la diferencia es casi inexistente. Pero también te pregunté, y es el título de la entrevista, porque en aquel momento Feijóo, que ya se postulaba como cabeza de serie en las próximas elecciones, hablaba y habló en Cataluña del bilingüismo cordial. En aquel momento había el cambio de modelo en el País Vasco. O sea, yo te pregunté por el bilingüismo cordial de Feijóo y me dijiste una palabra que lo resumía muy bien. Me dijiste, es un timo. Entonces me gustaría que explicaras un poco eso del timo, ¿no? Para que quede un poco claro por qué es un timo. Sí, no es una glándula. Bueno, porque se utilizan términos que pueden resultar atractivos al oído y que pueden, bueno, pues de alguna manera conseguir que la gente lo asocie a algo positivo, pero la realidad es la que es. Hay una colaboradora de Hablamos Español que vive en la Comunidad Autónoma Vasca, vive en San Sebastián, y ha estado durante un mes llamando por teléfono a las sedes del Partido Popular de toda España pidiendo que le explicaran qué significaba bilingüismo cordial. Y bueno, las respuestas eran divertidísimas. Nadie sabía lo que era eso, le sonaba bien, pero no sabían lo que era. Bilingüismo cordial es eso, es una imposición parcial de un idioma e intentar conseguir que todo el mundo asuma la lengua regional como propia, sea catalán, sea vasco o sea valenciano. Eso es lo que ellos intentan, ¿no? Es curioso porque hay campañas, por ejemplo, una campaña que puso en marcha, creo que fue el Ayuntamiento de Lérida, se basaba en conseguir que la gente hablara durante 21 días solamente en catalán. Bueno, pues eso se publicó en todos los medios de comunicación. ¡Qué barbaridad, qué burrada! Se meten en la vida de la gente. Pues eso era una copia de una campaña que existe en Galicia y que se lleva a cabo ya no en un ayuntamiento, sino en los colegios. Los niños tienen que comprometerse a no hablar ni una palabra de español ni en el colegio, ni en casa, ni con sus amigos. Porque al parecer 21 días es el periodo que se considera psicológicamente necesario para que tú interiorices una idea. O sea, no era una broma, lo habían hecho a conciencia. Bueno, pues nadie habló de esa campaña en Galicia. Nosotros la denunciamos, nos desgañitábamos diciéndolo. Hasta que lo pusieron en marcha en Cataluña, nadie le hizo caso. Y por eso, pues cada vez que el señor Feijóo, que el Partido Popular,
habla de bilingüismo cordial, pues la gente cree que es algo positivo porque no saben que eso traducido a la práctica es lo que tenemos en Galicia. Han puesto también unos espejos en la calle para que la gente se mire y diga, ¿cómo es posible que si mi ser es gallego, mi lengua no lo sea? Pues cosas ridículas y, bueno, pues propias de una ideología fanática, es lo que tenemos aquí. Pero Gloria, lo que sí te dicen normal. cada vez que estás ahí, yo he estado muchas veces porque me encanta Galicia, te dicen, no, si en la calle no hay ningún problema, que es lo mismo que te dicen en Cataluña. Exactamente lo mismo. Aquí no hay ningún problema, aquí cada uno habla en lo que quiere, en las aldeas es verdad que se fala más el galego, pero si vas a La Coruña, pues la gente habla en español con toda normalidad y efectivamente no hay problema. ¿Cuál es la respuesta a esa argumentación? Pues solo faltaría que no pudiéramos hablar lo que quisiéramos en la calle. Y además, en Galicia, las personas que son gallego-hablantes de toda la vida, sobre todo en las zonas rurales, pues siempre han mantenido una actitud muy respetuosa, igual que las personas castellano-hablantes. Aquí es muy fácil encontrar una conversación en semilingüismo, es decir, uno habla español, otro habla gallego, nos entendemos perfectamente. Pero ya el militante, el profe de gallego militante, que salvo excepciones, pues eso son la inmensa mayoría, pues tienen una actitud completamente diferente, son mucho más beligerantes y por desgracia, si tú le preguntas a una persona aquí si se da cuenta de que no es normal que todas las campañas sanitarias, que todos los hospitales, que todos los edificios del gobierno autonómico, que los ayuntamientos, diputaciones solo usen el español, solo usen el gallego, si no se dan cuenta que eso no es normal, pues tienen que recapacitar porque es que ya están tan acostumbrados que no se dan cuenta. Sin embargo, en Cataluña sí son conscientes de eso. Tú llamas a un organismo público en Galicia y le dices, mire, por favor, ¿me podría facilitar esta hoja de análisis clínicos en español? Si tú haces esa llamada en Cataluña, espera un momento y de alguna manera te atienden. En Galicia, automáticamente dicen, ah, pero es que no es de aquí. Sí, soy de aquí. A ver, entonces, ¿cómo no lo entiende? No entiendo. A ver, fulanita. Y te hacen sentir como si fueras un bicho raro. Entonces, mucha gente ya no insiste. O sea, en realidad, ellos lo que han hecho es neutralizar al asesino suicidándose. Pues sí, por ahí, sí. Gloria, creo que Antonio González Terol y Patricia Rueda también quieren opinar sobre este tema, pero nos tenemos que ir a una pausa de publicidad, así que le pedimos que nos aguante unos minutos y enseguida volvemos a hablar de este asunto. Pausa para la publicidad, ya lo saben, es verano, estamos en el mes de julio, el paraíso está en Fuerteventura. Vallazul Resort, villas privadas con servicios del mejor hotel. Cada villa dispone de alrededor de 300 metros cuadrados con salón, cocina y 3 habitaciones. Piscina, solarium, barbacoa, jacuzzi y todo lo necesario para ser feliz. Villas totalmente privadas, con instalaciones y servicios de un gran hotel, en un lugar envidiable, a un paseo de Corralejo, de sus dunas, de sus playas interminables y de unas olas deseadas por todos los surfistas. Todos los socios del Club de Amigos podrán beneficiarse de las ventajas del club de miembros de Vallazul a través del código que aparece en pantalla. Reserve ya en este número de teléfono 828 903 287 o a través de la web vallazul.com y disfrute de unas vacaciones inolvidables. Publicidad, 2 minutos muy rápido y enseguida volvemos. 1:20, ya estamos de vuelta en Dando Caña. Recuperamos esa conexión con Gloria Lago, presidente de la asociación Hablamos Español. Creo que Antonio González Terol, del Partido Popular, quiere hablar sobre este asunto. Está flojito, no le apretéis mucho a Antonio. No, pero para esto siempre, para esto siempre. Mi madre, la que he armado yo ahora. No, dicho la verdad. Porque yo empecé antes. La verdad, o sea que... Yo empecé antes. Popular, ella poniendo verde a Feijóo, vaya por Dios. No te preocupes, que lo aguantamos estoicamente. Nos persigue la izquierda constantemente y algunos en la derecha. Y además ya ha dicho Feijóo que lo peor que le puede hacer a alguien es ponerle verde. Exacto. Bueno, dicho esto, a ver, yo lo primero, oye, Gloria, agradecerte, que yo creo que todos nos sentimos muy identificados con una lucha que, contada así, parece justa, parece razonable, sobre todo con un gobierno que a mí me parece, de España, que ha atacado todo esto con una nueva ley educativa especialmente, ¿no? Dicho esto, me ha parecido entenderte que en Baleares, que todavía tenemos a Marga Proens, que no sé si ha formado gobierno, pero que creo que tal, estamos hablando ya de un gobierno autonómico en una declaración de intenciones que precisamente lo que pretende es una contrarreforma
sobre lo hecho en un gobierno abiertamente pro involución del español. Lo cual yo creo que primer avance. Los españoles, mallorquines, menorquines, vecinos de Formentera y de Ibiza han decidido que ahí haya un cambio de gobierno claro y han votado por una serie de partidos para que haya un cambio claro. Bueno, vamos a ver, ahora hay un programa y vamos a darle tiempo. Normalmente a los gobiernos se les da por lo menos 100 días para empezar a opinar sobre lo que se hace. Yo de momento le doy el beneficio de la duda de si va a cumplir o no va a cumplir su programa. Yo creo que sí, conozco a Marga Proens personalmente y creo que es una gran profesional y lo hará muy bien. El caso de Mazón, en Valencia. Yo nací en una comunidad como la región de Murcia y he vivido el resto de mi vida en otra comunidad como la Comunidad de Madrid, donde no tenemos un sentimiento identitario, porque yo que soy cartagenero me siento muy cartagenero, pero no tengo esa identidad con una lengua diferente que la lengua vehicular, ¿no? Pero es cierto que nuestra Constitución, y al margen de lo que puede ocurrir, que Valencia y Baleares yo creo que son buenos ejemplos de cómo ha querido hacerse un cambio de políticas en ese sentido, con un partido a nivel nacional que ha defendido que el español siga siendo la lengua vehicular en la educación, y lo ha defendido de manera vehemente en el Parlamento y en parlamentos regionales. En el caso de Galicia, pues oiga, al final, yo no voy a decir que esto sea una ciencia absolutamente cierta, pero en 4 legislaturas, de Alberto Núñez Feijóo, y en las que estuvo don Manuel Fraga, y antes la legislatura, no me acuerdo cómo se llama el primer presidente de Galicia, madre mía, que luego estaba... Fernando Zalgor. Lo que creo es, yo tengo mucha familia gallega, soy hijo de marino, soy oficial de la Armada y por tanto pues conozco mucho Galicia. Es verdad que yo nunca había sentido una lucha en mi familia gallega de Ferrol o de Marín o de Pontevedra sobre castellano sí, gallego no, o al revés. Y es cierto que distintas formaciones políticas se han presentado a las elecciones, el BNG ha ido creciendo a lo largo de los años, pero el PP no ha caído. Y parece que otras formaciones políticas que se han presentado diciendo, oye, vamos a ir más en la línea de lo que tú decías, Gloria, pues no han obtenido representación, lo cual no significa nada, es decir, pero es lo que tenemos hoy en día políticamente. Entonces yo creo que quizá se es duro de más con un presidente de gobierno autonómico que quizá quiere llamar, creo, voy a interpretar sus palabras, bilingüismo cordial a que respetar que en la Constitución en determinados territorios haya cooficialidad de lenguas en esos territorios, no en el conjunto de tal. Donde no parece que haya habido casos, o yo por lo menos no los recuerdo mediáticamente, como los que hemos visto en Cataluña, en el País Vasco, donde ha habido una clara discriminación y persecución en los patios de los colegios o incluso en la calle o en la rotulación en esto de muchos negocios a la hora de poder ponerlo en español, en catalán o en vasco, ¿no? Yo eso no lo he vivido, o por lo menos no soy consciente desde aquí, Ahora te Gloria. cuento. Probablemente, no digo que no ocurra, pero no tengo la sensación, y como nieto de gallego, pues no siento esa lucha que a lo mejor sí que veo mucho más clara en Cataluña o en País Vasco, donde ha habido una demonización del español, ¿no? Desde mi punto de vista. Sí. Pero creo Pues que mira, eso es un poco injusto, o se es injusto, poniendo palabras más gruesas en boca de Feijóo o intentando ridiculizar, no digo que lo hagas tú, una política que yo creo que ha sido razonable, estable y que ha llevado además que, oye, los gallegos yo creo que libremente han elegido muchos años a Alberto Núñez Feijóo presidente de Galicia, ¿no? Sí, el Partido Popular gobernó durante muchos años en Galicia y fue el partido que sentó las bases para lo que tenemos ahora, para la imposición de lengua. La ley de normalización, que es una auténtica aberración, que dice que la lengua gallega es el espíritu del pueblo, o sea, en fin, igual que en Alemania en tiempos pasados, ¿no? Bueno, pues ese tipo de legislación la edificó, por así decirlo, el Partido Popular, y después durante 3 años gobernó una coalición de Partido Socialista y BNG. Y ahí fue donde la imposición, basándose en las leyes del Partido Popular, la acrecentaron un poquito más y se pasaron ya de rosca completamente en la enseñanza. Y de ahí surgió el movimiento que presidía yo, Galicia Bilingüe, y ese movimiento fue utilizado por Feijóo en las elecciones, se aprovechó incluso de las manifestaciones que nosotros llevábamos a cabo y que nos costaban muchísimos dolores de cabeza porque teníamos enfrente a una gente muy violenta que, bueno, pues la consecuencia fue que yo tuve que vivir con protección policial durante muchos años. Se aprovechó de ese esfuerzo de tantos padres para llegar al gobierno prometiendo que iba a dejar de elegir lengua y una vez llegó, pues no hizo nada de lo prometido. Pero sí es cierto que durante comicios posteriores siempre jugó con él ¿y a quién vais a votar? Es decir,
Yo conozco personas que son de nuestra asociación y que votan al Partido Popular por pánico a que vuelva el BNG. No lo votan convencido, lo votan con la nariz tapada. Es verdad que gana elecciones, pero hay que ver qué tipo de voto recibe y de cuánta gente a la que le encantaría poder elegir, porque elegir le gusta a todo el mundo, ¿verdad? Lo que pasa es que hay a quienes les gusta que su opción sea impuesta a todos los demás. Eligen y después consiguen que los demás tengan que apencar con esa elección. En cuanto a Baleares, yo creo que se ha confundido mucho a la gente hablando del fin de la imposición de lengua. La gente que lleva su vida en el día a día pues no tiene por qué pormenorizar ni diferenciar tanto las propuestas. Ahora, lo que sí es cierto es que por mucho que le demos tiempo a la señora Proens para llevar a cabo su programa, el pacto dice lo que dice y dice que se comprometen a que la primera enseñanza será en lengua materna, es decir, infantil, y como mucho dos cursos de primaria. Y después van a extender ese derecho a todas las etapas sin excluir ninguna lengua oficial. Eso traducido a Román Paladino es una imposición parcial, es decir, un equilibrio que acabará siendo como el de Galicia. Nosotros en Galicia le propusimos al consejero de Educación que ya que no dejaba elegir, por lo menos rotara las asignaturas para que los chiquillos alguna vez pudieran estudiar la terminología de ciencias naturales, sociales, geografía, biología, etcétera, en español. Y nos dijeron que no, porque el gallego era la lengua del entorno y era la que les interesaba promocionar. O sea que, claro, sin tiempo y se nos va a cortar ya el Zoom porque nos quedan escasos 20 segundos, así que aquí lo dejamos. Si te parece, seguimos en contacto para hablar de este asunto muchos más días. Un placer, como siempre. Muchas gracias a vosotros, ha sido muy agradable. Adiós, Gloria. Gracias. Patricia, que querías felicitarla, pero es que nos quedábamos sin tiempo en ese Skype. Me da mucha pena porque es cierto que no la conozco personalmente, pero sí que sigo muy de cerca el gran trabajo que hace en defensa del español, la valentía. Y es cierto que ella pues hoy ha puesto aquí ejemplos muy concretos y ha compartido reflexiones pues también muy concretas. Ha hablado de esa Galicia donde Feijóo ha sido presidente de la Junta de Galicia desde 2009 a 2022. Y cuando ella decía que ante las declaraciones de Feijóo, decía, si fuese cierto sería lo correcto. Y la entiendo perfectamente, porque ella, al igual que muchos gallegos, están padeciendo esa imposición lingüística que, valga la redundancia, ha impuesto el Partido Popular. Y esos ejemplos muy concretos son muy relevantes. En el Parlamento de Galicia nunca se habla en español, ha dicho. Nos ha revelado también, lo que muchos ya conocíamos tristemente, que en los colegios está prohibido hablar español, que sufren amenazas, que no hay quien se atreva, con lo cual estamos hablando de la falta de libertad y la falta de libertad lingüística. Ha hablado de adoctrinamiento y ha hablado de ese adoctrinamiento denunciándolo a través de la enseñanza de las televisiones autonómicas. Ha dicho muy claro, les lavan el cerebro y ha dicho, hace falta mucha pedagogía. Y es así. Y yo sí quería trasladarle un mensaje de esperanza, porque es cierto que no están solos, que cada vez hay más españoles que entienden, pues eso, el español como instrumento vehicular, que estamos muy orgullosos de una lengua que hablan millones de personas en el mundo y que hay esperanza, porque ya lo hemos visto en el pacto Vox-PP Baleares, un pacto histórico donde tras 40 años, por fin, hay libertad lingüística y por fin se va a defender el español. Escuchaba al representante del Partido Popular hablar del caso de Baleares, pero es cierto que puede hablar de ello gracias a Vox. En Baleares, en la Comunidad de Valencia, ese pacto con Vox facilita esa libertad lingüística y, por tanto, estamos poniendo en marcha el cambio en el rumbo de las políticas que son necesarias para defender a los españoles y para defender nuestra lengua y la libertad. Pero, Patricia, justo era el punto que le iba a preguntar, porque me ha parecido que ha criticado el acuerdo. Si lo habéis visto, ha llegado un momento en el que ha dicho específicamente que el acuerdo entre PP y Vox, el acuerdo entre las dos formaciones gracias a la cual va a haber gobierno, que no le gusta porque no hay una defensa del castellano. Es decir, nos criticaba a los dos. O sea, te lo digo porque... Yo, eso, como no ha podido extenderse, lo que sabemos es que... Lo ha dicho tal cual, clarísimo, yo que Francás, y era lo que quería que matizase. Clarísimo dos veces. Ha habido algo que no le ha gustado. A ver, por ejemplo, cuando ha hablado de los profesores en Galicia,
y esto lo sabemos todos los de la mesa, los profesores son funcionarios, ganan su oposición, y en el sector educativo todos sabemos, pero no allí. Aquí te lo encuentras en la Comunidad de Madrid. Son funcionarios los son funcionarios públicos. ¿Perdón? Los públicos. Funcionarios públicos, en los colegios públicos. Pero Los ella se refería a los colegios colegios públicos, no a los privados. Estaba hablando de los públicos diciendo los profesores imponen su ideología. Yo, que he sido alcalde en Boadilla del Monte, me acuerdo que los 2 institutos que tenía en Boadilla, desde el AMPA hasta el director era el candidato de Podemos. Entonces, quiero decirte, se mueven en el sector educativo con mucha más habilidad que nosotros, Sin duda. porque por lo que sea, no mucha gente de una ideología liberal o conservadora pues decide ir y estudiar magisterio y luego presentarse unas oposiciones. Pero eso difícilmente es cambiante. Me preocupa que la conclusión de esta misma asociación sea que el pacto PP-Vox en Baleares no va a garantizar la libertad del castellano. Eso es lo que me ha dejado muy preocupado, porque significa que nos perciben como que tampoco somos la solución. Yo creo que lo que no es la solución es la izquierda gobernando en Baleares, que es un poco el resumen, y sobre todo los independentistas gobernando, o un Compromís gobernando en Valencia. Eso sin duda alguna, ¿no? Pero es mi punto de vista, por eso me ha preocupado. Me ha quedado Te voy a tranquilizar, no te preocupes. Evidentemente cada pacto es ampliamente mejorable. ¿Por qué? Porque Bueno, pero si tenemos si no, más fuerza, Patricia, que no es un más reproche. podremos hacer Patricia, por poder Patricia, que aplicar yo- esa libertad Patricia, lingüística. que Lo al importante es que ya contrario- se ha dado un paso, Patricia, un paso histórico, y eso Patricia, hay que que al reconocerlo. contrario que Vox, yo nunca ataco a Vox en este programa. Jamás. No te lo estoy haciendo como un reproche ni estés a la defensiva. Simplemente digo que me preocupa que una vez que vamos a gobernar juntos, o que parece que vamos a gobernar juntos en determinados sitios, parece que, a pesar de eso, pues hay algunas cosas que no se perciben por algún sector que estemos solucionando. Y me preocupa, Me preocupa. 6 Por eso minutos para quería- la 1 en punto de la tarde, lo vamos a tener que dejar Bueno, sí, ahora aquí nos porque sentamos nos los dos, tendremos sí que ahora que ir a una gobernáis. pausa de publicidad, que ya toca, pero antes ¿Qué? les vamos a contar, porque sabes, Julio, que esa campaña de mensajes de texto nos han escrito muchísimos espectadores que se lían, que sí, mensaje de texto, que no sabían hacerlo del todo correctamente, que algunos nos lo enviaban como si fuera un mensaje de WhatsApp. Pues hemos resuelto todas sus dudas porque les vamos a poner en su pantalla un código QR, al igual que se ha puesto de moda durante el coronavirus y todos hemos aprendido a hacerlo, pues muchísimo más fácil. Simplemente tienen que coger su teléfono móvil, se van a la cámara, enfocan ese QR, pinchan en el enlace que les va a salir y les va directamente a poner como si estuvieran enviando un mensaje de texto con el número 28088, el mensaje Toro QR, y lo único que tienen que hacer es darle a la flechita de enviar. Se lo voy a repetir de nuevo por si acaso alguno en la pandemia era de los que seguía pidiendo la carta en papel sí o sí. Pues bueno, el teléfono móvil, desbloquean el móvil, se van a la cámara, enfocan ese código que están viendo ahí, les va a salir directamente en esa cámara como un mensajito así hacia arriba, pinchan y directamente les va a llevar a esa aplicación de mensajería para que simplemente tengan que darle a enviar. Podrán ayudarnos con 1,20 € con ese mensaje, Julio. Bueno, yo lo acabo de hacer y funciona. Bueno, he puesto efectivamente la cámara así. Y desde aquí, además. Y desde aquí, Fíjate. imagínate. Eso es que tienes buen teléfono. Acerco la cámara y ya, clic, ya me aparece el QR y me aparece ya directamente el mensaje. O sea que muy bien. Primero, dar las gracias a todos los que lleváis varios meses enviándonos esos mensajes, porque están ayudando mucho a la financiación, a la continuidad de esta televisión. Así que a todos los que hacéis ese pequeño esfuerzo de gastaros 1,20 €, 1,20 € en apoyar al Toro Televisión con ese mensajito, muchísimas gracias. Sois realmente, digamos, la base de nuestra continuidad. Así que muchísimas gracias. Luego, podéis poner los mensajes con ese QR, que es bastante sencillo. Y ya directamente él mismo te pone la palabra toro, o sea que te lo facilita, digamos, para aquellos que no habéis podido conseguirlo de otra manera, ¿no? Y por lo demás, el Club de Amigos sigue vivo, ¿sí? Y sigue muy vivo. Y el otro día me hacían una pequeña operación aritmética. Si tú aportas 180 € al año al Club de Amigos, en la declaración de renta te desgrabas 150. Es decir, estás pagando 30. Repítalo tranquilamente eso. Si pagas 180 € al año al Club de Amigos, te desgrabas en la declaración de renta 150.
te está costando 30 euros al año. Pero si se te ocurre ir a Liyumbe a comer, vas a Fuerteventura, Valle Azul, o utilizas cualquiera de los descuentos, por ejemplo en el Torreón, y es un restaurante maravilloso en el Pardo, con los animales, los jardines y tal, te hacen un 15% de descuento. Imaginaos para una comida un poco grande, que hay con niños y tal, que tienen los columpios al lado de las mesas, tal. En una comida no es que te hayas ahorrado ya, es que ya has amortizado el gasto que has hecho en el Club de Amigos. Bueno, es una manera también de ponerlo fácil y de ayudar a que sepáis que en cierta medida pues logramos que el presupuesto español financie también esta televisión, pues gracias a que hay unas bonificaciones por el hecho de donar a esta televisión, ¿no? Para darse de alta en el Club de Amigos importante. tienen la página web clubdeamigos.eltorotv.com o pueden llamar a ese número de teléfono que están viendo en sus pantallas, 91 616 24 64. Se lo repito, 91 616 24 64. Muchos de ustedes estarán preguntando también desde su casa cómo puede ser que Julio conserve tan bien el pelo y luzca con tanto volumen. Pues es gracias a Redenger, que es el único producto anticaída a nivel mundial, con un estudio médico independiente que asegura que funciona en el 100% de los casos, seas hombre o mujer. ¿Sabías que la alopecia femenina ha crecido un 65% a nivel mundial? Por eso habrás visto que en el sofá o en el suelo de tu casa o en la ducha hay mucho más pelo que antes. Con Redenger detendrás la caída rápidamente y comenzarás a recuperar tu cabello mes a mes. Por algo le dieron el premio al mejor invento en la historia del cabello en el certamen de Las Vegas. Recuerda que la alopecia está considerada una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud y que si detienes el tratamiento anticaída, la calvicie también volverá a aparecer. Redenger se vende en exclusiva en la parafarmacia del Corte Inglés y también te lo envían cómodamente a tu casa llamando a este número de teléfono 692 35 35 35. Así que no pierdas más pelo y llama ya. El otro día, Alba, te vas a reír porque una señora me para por la calle, me permite y me tira el pelo, que no es peluquín. Digo, señora, por favor, menos mal que no me tiro más fuerte. Es Redenger. Pausa para la publicidad y seguimos. Seguimos en Dando Caña, todavía tenemos muchos asuntos de los que hablar. Tenemos pendiente mostrarles la última encuesta que ha publicado Narciso Michavila. Hablaremos, por supuesto, de la situación de la inmigración ilegal en España. Nos iremos también después con Marín Vallejo a Tirso de Molina, donde murió el otro día esa mujer a manos de un hombre de nacionalidad española, que aquí se lo estuvimos contando. Y además les contaremos cómo está la situación allí, porque la delincuencia y la droga es brutal. Todo ello después de Gaby Serrano y sus crónicas de manicomio. Buenas tardes, Gaby. Buenas tardes, Alba. Vamos a Zaragoza porque esta semana se ha celebrado un juicio. Un joven marroquí se ha sentado en el banquillo de los acusados. Pero vamos al 2022, a julio, hace exactamente un año, para saber qué pasó. Una niña de 11 años salió de la puerta de su casa y se dirigía al supermercado a hacer un mandado que le había dicho sus padres. Total, la chica no llegó a salir del portal. Un joven marroquí, supuestamente el joven que está sentado en el banquillo de los acusados, le estaba esperando a la salida y el joven le volvió a meter en el portal. Por lo tanto, le bajó los pantalones y empezó a abusar sexualmente de ella. El padre, al ver que la joven estaba tardando mucho, pues decidió salir a ver qué pasaba y se encontró la imagen del joven detrás de su hija y su hija con los pantalones a media altura por las rodillas. Empezó a gritar, evidentemente, y a decirle de todo y le separó. Los vecinos, ante tal caos, salieron de sus casas a ver qué pasaba y le retuvieron y ya automáticamente llamaron a la policía. La policía acudió y explicaron todos los hechos. La hija, la menor de 11 años, repito, fue al hospital para que le hicieran un examen médico. Había allí la ginecóloga de guardia y posteriormente fue la forense y le examinaron y tenía heridas en sus partes más íntimas. No llegó a haber penetración, pues el juicio se ha celebrado ahora. La Fiscalía pide 7 años y, por supuesto, los abogados del joven que supuestamente habría cometido estos hechos piden que se absuelva. Y, Alba, el juicio se ha celebrado, ni la menor ni el padre han podido declarar, porque automáticamente cuando ocurrió esto, pues decidieron salir de España y volver a su país de origen. Su país de origen, que si no me Senegal. equivoco es Senegal.
Es que estamos hablando de una niña de 11 años, que además, si no me equivoco, tú lo sabrás mejor, el agresor dijo durante el juicio que se pensaba que tenía 18 años. La brutalidad de que esto esté sucediendo y sobre todo cómo este tipo de acontecimientos se están disparando. ¿Y por tener 18 años se la puede violar? ¿Se ha fugado él o qué? No, el juicio se ha celebrado y entonces automáticamente cuando pasaron estos hechos en julio, el juez dictaminó en una prisión provisional. Prisión provisional. O sea, que Los que se han ido Sí. es la familia. La familia senegalesa. Después de esto dice, oye, mírame. Ahora vale, pero al menos él no. No, claro. El supuesto- lleva un año en El la cárcel. supuesto ciego y violador, no. Digo ciego porque confundir 11 años con 18, pues hay que En ser el muy juicio poco ha declarado que Oye, pero ¿qué pasa? la niña ¿Qué? parecía mucho mayor y que pensaba que tenía entre 16 y 18 años. Y si es mayor, la violación Eso iba a decir, entonces la violación vale. Que normalicemos Sí, esta también barbaridad. tiene su gracia, Yo sí. es- Claro, Sí, y los claro. vecinos que han declarado en el juicio, al no estar ni la víctima ni el padre, han dicho que pues sí, que es una chica que parece más mayor, pero que ni mucho menos parece que tiene No 16, es una cuestión de edad, independientemente. es de abuso. No, puede que la edad sea agravante, sí, sí, pero es seguro. violación, hombre, por Dios. Legalmente algo debe ser ¿Sabes lo que eso. pasa? Que con lo de la ley del sí es sí al final nos hemos acostumbrado a 100 liberados, 1000 y pico tal. claro. Y dices, bueno, pues entonces ya tiene que ser. Y ya nos hemos acostumbrado a que nos cuenten pederasta, violador de un niño de 4 años en la calle. Pues claro, esto te parece, a alguno le parecerá hasta normalizable. Esto es un disparate. Esto es un disparate. No, es un disparate, Y habla pero también bueno. de, si desde luego ya se habla que no, si tiene 17 o parecía que tenía 17, si empezamos a normalizar esto como sociedad, es para hacérselo mirar. El problema es que se basan en este error, en esta situación, y dices, vale, es que el error es otra cosa distinta, no es como el error, la situación no viene porque tenga 15, 16, 17 años. Que al Estamos fin- hablando No sería una violación, al final- el No sé agravante si en el sería la país de edad. origen Eso, de este eso. señor, la vida o la libertad valen El lo mismo agravante que en España. pederastía Pero o aquí de esto es un pederastia. Estado de Derecho y se sea como se vea, viene uno a cumplir las leyes que hay establecidas. Claro, y el joven en la declaración ante el juez dijo lo opuesto a lo que dijeron los testigos, que es que él no Que fue incitó, consentido. claro, él no incitó a la niña a que La niña de 11 pusiese años esto, saltó sobre sino sus que la brazos. niña le cogió de la mano y le metió dentro del Sí, portal. claro, como es Ya. lo más normal que suele ocurrir barbaridad, todos los Patricia. días. ¿no? Es increíble. Estamos hablando de una agresión sexual a una niña de 11 años Sí. por parte de un joven marroquí de 24. Estamos hablando de episodios realmente traumáticos para las niñas, para las mujeres, para sus familiares. Estamos hablando de mujeres desprotegidas que cada vez que salen de su casa o que entran tienen que estar pendiente, mirando hacia atrás, para que nadie se cuele y para que no sufran este tipo de abuso tan desagradable. Y por eso nosotros siempre decimos que nunca hemos estado tan desprotegidas las mujeres. Tenemos un gobierno, el gobierno socialista, que ha soltado a más de 200 violadores y que le ha reducido la condena a más de 1000 violadores y pederastas. Y tenemos un sistema que no funciona. Por eso, desde Vox siempre hemos defendido la cadena perpetua para este tipo de agresiones. Porque no se puede permitir que niñas de 11 o mujeres de 20, 40, 50 sean agredidas sexualmente y de una manera tan brutal. Que caiga todo el peso de la ley sobre aquellos que hacen este tipo de agresiones tan deleznables. Luego otra pregunta que surge, que la Fiscalía pide 7 años. ¿Es suficiente esto para que este joven vuelva a salir a la calle a una niña de 11 años, lo que ha ocurrido? Eso es Enrique. técnica jurídica. En efecto, bueno, pues ahí hay otra posición, que es la cadena perpetua, 7 años. Eso ya, yo como no soy jurista y tal, lo que sí destaco siempre en estas circunstancias, que desgraciadamente va a volver a ver, o sea, somos 47 millones de habitantes y existen las imperfecciones. Pero siempre, eso es otra evidencia, siempre castigan mucho más a la gente pobre, a la gente, no digo el atacante, digo las víctimas, que eran emigrantes senegaleses. Fíjate tú lo que es en España. Siempre a los débiles, siempre. La inseguridad jurídica es un factor, la inseguridad, perdón, no jurídica, bueno, jurídica también, pero la inseguridad en las calles es otro factor de enorme desigualdad.
O sea, que no haces ningún bien siendo ni a los principios republicanos ni al progresismo siendo permisivo y teniendo lenidad con eso. No haces ningún bien porque es desigualitario. Se ceba en la gente más humilde. Y no es un caso aislado porque esto ocurrió en el barrio de Las Delicias de Zaragoza y ese mes, en el mes de julio del año pasado, claro, ocurrieron muchas más... Claro. Temas de abuso. Han aumentado mucho las violaciones en España, vamos, una borrada. Y además los tipos de violaciones, porque se han importado un tipo de violación o agresión sexual que tiene que ver con las violaciones en manada. Así que también hay un factor de inmigración ilegal desordenada y lo comentábamos hace un momento, de inseguridad en todos los barrios y pueblos de España. Gaby, ¿qué otra noticia nos traes para hoy desde el manicomio? Les pregunto a ustedes, ¿saben lo que es el anfiteatro Flavio? Y traslado la pregunta a la mesa. El anfiteatro Flavio. Anfiteatro, el Coliseo, muy bien. ¿Y saben ustedes en qué año se construyó? Pero eso no, ahí ya no. Te hemos pillado. Después de Cristo. Empezó la construcción en el Flavio, pero no sé ahora mismo. Después de Cristo, sí sé, pero bien. ¿Uno? Empezó en el 70-71 la construcción con Vespasiano el uno. Y luego se finalizó en el 80 con Tito. Y luego otra pregunta que parece que no tiene relación, pero sí que la tiene. ¿Cuántas pretendientas habrán escrito el nombre de Francás en su cuaderno cuando eran jóvenes? ¿Cuántas chicas habrán escrito, Francás, tu nombre? Supongo que nadie. Deseando o idealizando el estar contigo. Sí, pero no entiendo qué tiene que ver con Vespasiano. Ahora lo voy a explicar. ¿Y cuántos chicos? O cuántos chicos, o sí, lo que sea. Tampoco creo. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando estaba en el colegio, ponía o te quiero mamá o te quiero X. No voy a decir nombres, ahora tengo novia y la quiero mucho. Cuando era profesor sí que me ponían de cabrón para arriba en algunas paredes de la ciudad de Hospitalet. Eso sí que lo he vivido, pero lo otro no. O sea, I love you, Francás, no lo he visto nunca. Hay gente que muestra su amor de diferente modo, pero no siempre con papel y bolí. Vean esto. Estos jóvenes turistas se encontraban en Roma visitando la ciudad y el joven decidió marcar en la pared con un punzón el nombre del chico y su novia y poner el 23, que es de este año. Y la policía los ha identificado gracias a estas imágenes. Claro. De hecho, se puede ver el hombre, la persona que está grabando, le recrimina en ese momento, en plan, ¿qué estás haciendo? ¿No ves que te estás equivocando con esto? La policía se pone en contacto con él porque se fue a su país y ahora el joven se enfrenta a una pena de prisión de 2 a 5 años y una multa de entre 2.500 euros y 15.000. Y el joven ha pedido perdón a través de una carta y que la verdad es que es muy llamativo porque dice lo siguiente: reconozco con total vergüenza que solo después de lo lamentablemente sucedido me enteré de la antigüedad del monumento. Se dirige el joven a la atención de la Fiscalía de Roma, al alcalde de la ciudad y al ayuntamiento y dice que consciente de la gravedad del acto cometido, con estas líneas quisiera dirigir mis más sinceras disculpas a los italianos y al mundo entero por los daños causados a un bien que de hecho es patrimonio de toda la humanidad. Pues se ve que el amor a veces no es tan bonito como dicen y puede provocar pues estas situaciones. Es que hemos pasado de los candaditos en los puentes, que hasta los propios ayuntamientos tienen que ir cada 2 meses a retirarlos todos porque ya no pueden más, a hacer esto. ¿De qué nacionalidad era el turista? Búlgaro. Búlgaro. No, hombre, en la fuente, ¿no? Están afincados los dos en Reino Unido. De todo lo que se hace en el mundo, en Las Vegas, dices. Por cierto, he visto ahora en internet que se llama Flavio porque era Tito Flavio Vespasiano. Sí. Por Flavio. Yo me había quedado con el emperador Flavio, pero no sabía que era este. Hombre, yo honradamente eso no dice nada de la educación en Bulgaria, ni si se ha educado en Londres, no digamos. Eso es un mal absoluto en Occidente. O sea, tenemos ahora unas hordas de personas que no leen más de 140 y analfabetos y tal. Lo lamento, claro, porque entonces, ¿para qué va a Roma este hombre si ni siquiera sabe de qué es una antigüedad? Dicho esto, la multa, porque claro, evidentemente esto ahora lo restauran y sin mucha dificultad, la multa me parece razonable. Ahora 5 años de cárcel. Eso sí también me parece exagerado. Sobre todo que la anterior eran 7, la violación eran 7 y estos 5. Sí, me parece exagerado.
La violación de una creo que esto baldosa. no debería ni siquiera merecer cárcel, sino una fuerte multa, trabajos y tal, o que él lo limpie, o cosas de esta. Pero probablemente ha sido por el impacto social que ha tenido. Sí, claro, Seguro que claro. no será ni el primero y desgraciadamente no será el último. no, Y se habrán ido de rositas Pero casi lo que todos. sí que es una barbaridad es que al final llegue un búlgaro y llegue a Roma y no vea que solo por apariencia, digo, hombre, esto más de 70 años tiene, ¿no? Dice, sí, esto, Sí, aunque esto solo no sea lo por conoció mi apariencia. abuelo, ¿no? Es un poco Es la Eso lo falta de fabricó mi respeto abuelo. por lo ajeno también. ¿eh? Pues En eso fin. que si lo hacen aquí, Si en vez bueno, de ser imagino un que su edificio casa estará para llena otro- de pintura, ¿Qué va? grafitis. Su casa la o tiene Seguro que no, Le pondrá un seguro corazón muy grande a su novia, Eso no lo está sé. perfecto. Gaby, gracias por Muchas estas gracias. crónicas de manicomio. Cambiamos ahora de asunto. Atención, porque aquí estábamos hablando antes de la inmigración ilegal y simplemente queríamos mostrarles unas cifras de Caminando Fronteras, que es una asociación que ha publicado el informe, un monitoreo del derecho a la vida con datos referentes al primer semestre del año 2023. Van a ver en sus pantallas cuántas personas han muerto intentando llegar a nuestro país. Muchas veces escuchamos desde las esferas políticas cómo hay que ser solidarios, hay que defender y acoger a todas estas personas que llegan aquí, pero sin embargo no nos damos, en ningún momento se plantean que les están enviando directamente a la muerte. 951 víctimas en rutas de acceso a España durante el primer semestre del año 2023. 19 embarcaciones desaparecidas con todas las personas a bordo. 112 mujeres, el gobierno feminista, y 49 niños y niñas que han perdido la vida en el mar en el transcurso de los primeros 6 meses del año 2023. Las víctimas, ¿de dónde procedían? 14 países diferentes: Argelia, Camerún, Costa de Marfil, Gambia, Etiopía, Guinea, Islas Comoras, Mali, Marruecos, República Democrática del Congo, Senegal, Siria, Sri Lanka y Sudán. 951 personas que han muerto intentando llegar a nuestro país, muchas de ellas también empujadas por las diferentes mafias que hay. Además, hemos conocido también un informe de la Fundación Disenso que muestra cómo está la situación y cómo un informe que analiza la situación, de Marruecos en España. Atentos a las cifras. Si hay una comunidad de la que no se deja de hablar, muy amiga del presidente del gobierno y bastante presente en España, es la marroquí. Más de 870.000 marroquíes viven en nuestro país, conformando así la comunidad de extranjeros más grande e intentando influir en las decisiones políticas y sociales. Y es que España ha dejado de ser un país de tránsito para ser un país en el que se establezcan. Los datos recogidos en un informe de Disenso además así lo demuestran. En 2003 el número de marroquíes empadronados era de 370.000 y en 2004 de 400.000, unas cifras que aumentaron considerablemente porque en septiembre de 2021 había más de 865.000 y a 1 de enero de 2023 se contabilizaron más de 870.000 personas. ¿Y cuáles son las comunidades con mayor porcentaje de marroquíes? El mayor volumen lo tiene Cataluña, seguida de Andalucía y Murcia. Aunque no haya datos oficiales, en Ceuta y Melilla también residen un número bastante grande de personas procedentes de este país vecino. Con estos datos no está de más afirmar que la presencia de este país en el nuestro es bastante grande, así como su poder de influencia. De hecho, no son pocas las veces que el presidente de la Cámara de Consejeros les ha recordado a los aquí afincados que no se deben olvidar de defender los intereses de su tierra. Incluso llegó a apelar a recuperar las, según él, colonizadas ciudades de Ceuta y Melilla, unos datos que no hay que olvidar ni perder de vista, y menos con Pedro Sánchez en el poder. Patricia y luego Calvet. Bueno, los datos que hemos visto, fíjate, lo has expresado muy bien, casi 1.000 personas. Casi 1.000 personas, y lo que pone de relevancia es que tras el buenismo, el falso buenismo de quienes hasta ahora han gobernado, hay un drama, y es el drama de personas que mueren intentando llegar a España. Pero es que si vamos más allá, y con ese informe que ha hecho la Fundación Disenso de esos 830.000 marroquíes empadronados, da la casualidad que vemos que Cataluña es una en la que más empadronados hay, y tristemente vemos donde más índice de distintos delitos hay. Finalizo con una cuestión muy sencilla. Y que lo enlazo con la primera cuestión que habéis puesto en relevancia, el tema de la inmigración ilegal y masiva. Para denunciar
esas mafias que se lucran con la vida de personas, para denunciar que ponen en peligro a esas personas, para denunciar que esa inmigración ilegal y masiva al final lo que nos trae es pues, distintos tipos de violencia y muchas ocasiones inseguridad en los barrios. Y para denunciar que ya es hora de tener fronteras seguras para a su vez también tener barrios seguros. Calvet. Sí, vamos a ver, sobre lo primero, 951 en un año. ¿No? En estos primeros 6 meses del año. En 6 meses, eso me parece, porque es que me parecía triste y luctuosamente poco. 6 meses, sí, eso es más porque me parecía poco. Eso, la única manera de pararlo, solo lo pueden parar los países de origen, claro, o sea, no vas, porque se mueren en el trayecto, ¿no? Desgraciadamente, y se ve que ni siquiera el conocimiento, no sé si les llega a la gente que lo intenta el conocimiento de los que han muerto antes que ellos, pero parece que no les disuaden, ¿no? Debe ser terrible su situación para seguir intentándolos. Pero bueno, probablemente de ellos haya muy pocos marroquíes, ¿no? Porque eso están al lado y vienen de otra manera. Además, bien, pero hablando en cambio de los marroquíes, lo que quería es decir que eso lo puedo ligar más bien a lo que ha estado pasando en Francia estos últimos tiempos, como sabéis todos, y es importante aprender que la inmigración no integrable, cuando llega a cierto nivel, supone un grave problema de convivencia. Eso es innegable, hay que ver las cosas de frente. Y que la creación y permisividad de guetos es terrible para los que viven dentro como para el resto de la convivencia. Cosa que Holanda, por ejemplo, supo hace mucho tiempo, y Holanda tiene leyes, se puede interpretar que van contra los derechos humanos, pero que prohíben que a partir de un momento de una tasa de inmigrantes en un barrio ya tiene que coger el inmigrante a otro barrio. Fíjate tú hasta dónde se lleva contra la libertad individual, pero es que al final es por un bien. ¿Y qué es lo no integrable? Y es lo último que quería decir, por si vosotros que sois magníficas periodistas y especialistas, existe un vídeo que he visto fugazmente del rey Hassan II de Marruecos. Sí. Ah, bien, lo conocen. Sí, donde él... Lo publicamos esta semana, lo emitimos, que si no me equivoco, el lunes. Si me lo podéis enviar y tal, porque es maravilloso. Es decir, era una persona muy inteligente, algunos dirán que malvada o no, aguantó 2 golpes de Estado y aquello no es fácil de gobernar, lo sé. Pero es una persona muy inteligente, en el más perfecto de los franceses, porque él sí era una persona integrada, claro, tenía un castillo en el Loira y tal, explicaba que no, los marroquíes, ni siquiera hablaba de los argelinos, nunca serán franceses al 100%. ¿Eh? O sea, él era lúcido desde donde le enviara. Esa es la no integrable. No tenemos problema con la China, no digamos con los sudamericanos. Hombre, como son pobres, pues hay problemas con las malas y tal, porque no vienen aquí los ingenieros, lo tal y cual. Pero no tenemos problemas de integración. Pero claro, como dijo, o sea, no es racismo si te lo dice el rey de Marruecos. Nunca será. Creo que lo del porcentaje también lo dijo un tal de Gaulle. Lo de De Gaulle es posible, porcentaje, sí, no sí. sé qué. No, yo lo único que Pero quería decir... De Gaulle dijo otra cosa. Tenemos con ellos, hablaba de los senegaleses, con los 100 años tenemos con ellos deuda de sangre, porque muchos habían muerto. Claro, el problema de Francia es que la tiene desde su época de imperio colonial. Sí, nosotros claro. No tenemos eso, ¿eh? Porque Marruecos porque no. fuimos para otra zona. Sí. A ver, solamente una pregunta que lanzo al público en general y a los asistentes aquí. Cuando se asocia eso que está tan mal visto, la delincuencia, a la inmigración ilegal, yo siempre me pregunto lo mismo. O sea, ¿entrar ilegalmente en un país no es un delito? No. No es un delito. No, es una infracción administrativa, vale. Si no me equivoco. Precisamente no es un delito, es una infracción administrativa. Vale. Lo que sí que es negligente, desde mi punto de vista, es que aquí hemos tenido gobiernos que decían «Welcome refugees». Y te lo ponían en la portada del Ayuntamiento de Madrid, tenías ministros, luego rectificaron, pero ministros recibiéndose al Open Air en puertos españoles. Entonces, el mensaje a las mafias es no solamente no me van a perseguir en frontera, sino que me hacen la mitad del trabajo. Es decir, dejo abandonado la barca en un punto donde el radar marítimo me detecte y en ese momento el guardacostas español o la Armada Española los recoge y los trae a costas, con todos los derechos garantizados.
y les reciben ministros. O sea, que dices, el problema es país de origen. Bueno, eso lo puedes solucionar con un plan Marshall que lleves allí de desarrollo, sí. Pero fíjate, no de España, de la Unión Europea, que se tomase de verdad el problema de Mali, o el problema de Marruecos, o el problema de Nigeria, Libia. de verdad. Porque, oye, que en Nigeria nacen 6,6 niños por mujer. Entonces, la presión demográfica en un país tremendamente pobre, ampliamente poblado, pero con todas las concesiones de minas y de todos en empresas extranjeras, es venir al mayor salto de renta per cápita que hay en el mundo, que es la frontera de Ceuta y Melilla. Esta es la verdad. O sea, yo entiendo a gente que huye de guerras, de tal. Para eso existe el asilo político. Pero hacer una llamada irresponsable desde un gobierno y decir, abierto para todos, esto no ocurre en ningún país del mundo. Y además con la irresponsabilidad traicionando a tus socios de la Unión Europea porque no es tu frontera. Es la frontera de 27 países de la Unión, ¿no? Entonces yo creo que esto, pues hombre, esto se va a cambiar dentro de poco. Ellos mismos han ido rectificando a lo largo de la legislatura, pero el daño ya está hecho. Porque el daño de credibilidad en frontera es brutal. Oye, un apunte nada más. Por eso, en Bruselas, cada vez que yo, en la jerga decía, la inmigración ilegal, ¡puf!, te paran inmediatamente y dicen inmigración irregular. Por eso digo, no es ilegal, es una infracción administrativa. Pero entonces es que es legal. Hombre, si no es ilegal, digo yo. Es como conducir sin permiso de conducir. Pues a ver, no es un delito, es irregular. Estamos viendo, lo has apuntado muy bien, Enrique, estamos viendo con mucha preocupación lo que está sucediendo en Francia y es un problema de convivencia y por eso es el momento ahora de que nuestra España no sea la Francia en la que ahora hay graves conflictos de convivencia en sus calles y por eso es tan importante, sí, una inmigración legal y ordenada que respete nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras raíces cristianas y por eso es el momento de una España fuerte precisamente para que no padezcamos lo que está sucediendo ahora en Francia. No, es que antes, cuando en la presentación, yo he hablado de un artículo que salía en mi blog de noentiendonada.es hoy, justo va por ahí los tiros, es decir, no nos hemos refugiados, bienvenidos, todo eso, bueno, pero ¿qué países destrozaron Libia, Irak y Siria? Pues ahí tiene mucho que ver Francia también, entre otras cosas. Probablemente España también y probablemente también Estados Unidos. Entonces, claro, si destrozas ahí, al final tienes que justificar que vengan refugiados al resto de Europa. Pero es mucho mejor no destrozar a estos países, que te ahorras muchos problemas a los países, pobrecitos, y entonces a nosotros también. Y aquí dejamos este asunto, cambiamos ahora de tema. Vamos ya con la lupa de Marien Vallejo. Y vamos a hablar de Tirso del Molina. Buenas tardes, María. Buenas tardes, Alba. Efectivamente, el pasado lunes a una vecina que tenía una tienda de ropa en este barrio madrileño la apuñalaron intentando robarle el dinero. Ella, pues se defendió y finalmente, por motivo de estas puñaladas, pues terminó falleciendo. Nosotros además hemos querido ir hacia ese barrio, hacia Tirso de Molina, porque no son pocos los vecinos que durante mucho tiempo, denunciando los robos y la violencia que sufren. Ahora paso sobre estas horas y la veía barriendo, sí, pero ayer no la vi, claro. Que justo tiene el horario ahí, era a las 1:30 cerrada y a las 1:15 le pasó eso. ¿El hombre era conocido por aquí, por el barrio? Es vecino de por aquí, claro. ¿Y cómo es la situación del barrio? Muy mala. Siempre está la gente por aquí, yo se lo digo siempre a mi madre. Hace poco me venía a recoger cuando salía a trabajar porque tienen miedo de que te roben o te hagan algo así. Y por las mañanas toda esta calle, la calle Magdalena, nada más que ver bolsos tirados por la carretera, sí, es peligrosísimo, sí. Mira, yo para una parada me cojo aquí el autobús para ir a Antón Martín, una parada, porque yo por aquí a las 7:15, no, mira, hay muchas callejuelas y se te roban aquí en Sillas. Sí, me sorprende, la verdad, porque sí que hay trapicheo de droga y tal, pero nunca he visto aquí yo ningún robo ni no he visto nada raro así especialmente. Y es que el barrio solamente es delincuencia ahora mismo, robos, gente drogada por la calle y la gente por aquí no puede venir porque hay ciertas horas en que esto es un peligro. Estará 2 días así despejadito, pero volverán. Luego también suben muchos negros aquí a vender sus cosas. ¿Hay mucho inmigrante? Sí, aquí está de todo. No vale de nada dejar entrar inmigrantes ilegales para luego tenerlos tirados por las calles. Pues entonces no los dejes entrar, o que vengan regulados y que puedan tener una vida un poco digna. El tema de droga, pues el menudeo existe mucho por aquí, ofrecen droga a los niños pequeños, están pasando droga y saben perfectamente todo lo que hay.
Al final, la mayoría de estas personas lo que contaban es que pues vivían una inseguridad constante todos los días. Incluso un vecino me contaba, ya fuera de cámaras, que incluso había días que sufrían hasta 70 robos solo en el mismo día en el barrio. También tuve ocasión de hablar con el dependiente de una tienda de alimentación de al lado, que justamente el lunes no estaba él allí presente en la tienda, pero sí que me contaba que había sufrido él mismo varios robos en su tienda durante muchos días y que, bueno, sí que verá que la policía no tardaba en llegar, pero no podía, o sea, al final no pueden hacer mucho más de lo que ya hacen. No, pero eso sí que no lo entiendo. Es que primero no tiene que tardar en llegar, tiene que estar. Hombre, la policía tiene que tener la inteligencia de saber cuáles son los puntos sensibles. De acuerdo que no se metan en la Cañada Real porque va a haber violencia y tal, pero vamos, en la plaza de Tirso de Molina, allí están, pues tienes 4 o 5 y eso, digamos, desanima por lo menos a los estos, ¿no? Allí están. Ahí está, y a partir de las 7 de la tarde y a las 2 de la madrugada. Es que, claro. Yo que estuve ayer, estuve sobre la 1, había no solo uno, sino incluso 2 coches de policía. Sí, pero a lo mejor hoy, ahora por la tragedia que ha sucedido. A ver, no se puede, o sea, al final la policía ya sabemos que tiene escasos recursos humanos y materiales. El problema está en que sí que es cierto que sea Tirso de Molina o cualquier barrio de Málaga, por ejemplo Palma de Palmilla, la realidad es que tenemos problemas, como hemos visto ahí en pantalla, robos, ocupación, violencia, delincuencia, droga. ¿Qué barrios queremos para nuestros abuelos? ¿Qué barrios queremos para nuestros hijos? ¿Qué barrio queremos para nuestros padres o para nosotros mismos? Entonces, esta situación cada vez se hace más insostenible. Por eso es tan importante decidir lo que importa. Y decidir lo que importa, la seguridad es clave. Es clave. Y además pensaba, o sea, ¿no tiene poco esta señora con la preocupación de abrir su negocio que encima el miedo de estar en su establecimiento, ella y todos nuestros autónomos, con el miedo a que les roben, con el miedo a que les peguen o con el miedo incluso a que tengan agresiones de todo tipo? Hoy conocíamos, no sé si esta mañana o ayer, el dato de 20.000 autónomos del pequeño comercio han desaparecido. Y han desaparecido porque están asfixiados fiscalmente y porque las administraciones no se preocupan por facilitar lo que es la continuidad del pequeño comercio, que hace mucho y bien en todos nuestros barrios. Porque el pequeño comercio es empleo, el pequeño comercio es el relevo generacional, porque muchas tiendas pasan de padres a hijos, porque el pequeño comercio dinamiza el barrio, porque deja el dinero en el barrio. Así que, por supuesto, desde aquí nuestra denuncia a esta ola de inseguridad que se padecen en muchos barrios y, por supuesto, el apoyo a todos los pequeños comerciantes que hacen un gran esfuerzo por sobrevivir cada día, que ya es mucho. Bueno, yo también estuve hablando con una propietaria de una floristería en esa misma plaza, que además me contaba que estaba bastante afectada porque era amiga de la fallecida, que además me decía que ella siempre tenía como las puertas de su tienda abiertas y que ella le decía: ciérralas porque un día te va a pasar algo. Sí que es verdad que me dijo que nunca la habían robado, que esta había sido la primera vez, pero que siempre tenía las puertas abiertas y que le decían: ciérralas porque un día puedes tener un susto, que al final así ha sido. Los vecinos además se quejaban de que, bueno, el arrestado pasará 2 o 3 días como máximo en la cárcel y luego estará afuera. Pero además conocíamos que ¿Con un asesinato? Eso es lo que se quejaban los vecinos, que al final ven que pasan cosas y luego no con se la referían pequeña a eso. droga, Un delincuente que entra a robar constantemente, que al final vuelve a salir a la calle y vuelve a robar otra vez. Estos están 2 días y si le gana 2 días. Sí, eso sí. Es que en una noche lo resuelve. Pero un asesinato, espero que no esté 2 días. Menuda pieza porque parece ser, yo he leído que conocía la fallecida, que en paz descanse, conocía... Si no a él, conocía a su acompañante, a la mujer que ayudó al crimen, ¿no? O sea que, bueno, es que, joder, para acuchillar a una vecina que conoces hay que ser muy... en fin, estaría drogado, me imagino. Y en nombre de todos, nuestras más sinceras condolencias a la familia. Hombre, por Dios. Porque es que es terrible, es que te despiertas, vas a luchar por tu negocio, por tu familia y no llegas a casa porque te han asesinado. Eso es un golpe muy duro, así que nuestra condolencia. Totalmente. Además, había una cuestión que me la contaba ayer Marín cuando venía de Tirso de Molina,
que me dejó helada, porque te comentaban precisamente el asunto de los bolsos. Te decía alguien, fíjate que vas a ver que hay muchos bolsos tirados. Sí, y efectivamente nos encontramos uno como en un montículo de tierra que estaba tirado, que tenía nada, una libreta y poco más, supongo que se habrían llevado pues, lo que era el monedero y tal. Y justo estaba con el cámara esperando el taxi y de repente me giro y pues una persona coge el bolso, se lo pone, se lo lleva tan tranquilamente, digo... A plena luz del día. Sí, a plena luz del día, que era como la 1:30. Y claro, yo me quedé sorprendida, pero la gente al final lo miraba y supongo que estarán acostumbrados porque tampoco dijeron nada ni se quedaron así como sorprendidos. Marín, gracias por la lupa. ¿Terminaste de contar lo de la floristería? Que a lo mejor te corté, ¿sí? No, sí. ¿No te contó nada más? No, eso, o sea, estaba muy afectada, pero... Oye, y ese acento gallego que tiene, me recuerda. Gallego. Marín, gracias. Nos tenemos que ir a una pausa de publicidad, es la última ya del día de hoy, y enseguida estamos de vuelta con más asuntos. Estamos de vuelta, pasan 8 minutos de la 1:30 de la tarde y tenemos aquí ya con nosotros a Eduardo Mora. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas a todos. Bueno, habrá muchos que nos estén viendo que mañana cojan la maleta y se vayan de vacaciones, otros que se están preparando y hay que recordarles la importancia de protección solar de los ojos. Sí, este mes en estas píldoras que hacemos vamos a dedicarlo a la protección solar. En nuestra maravillosa luz que tenemos solar, pues hay una parte que no la vemos, que es la ultravioleta y el infrarrojo, que lo que no filtra la capa de ozono es dañino. Y es dañino en muchos casos por acumulación, sobre todo hay que tener mucho cuidado en niños y en jóvenes, porque se prevé o se ve que hasta los 18 años hemos absorbido casi el 50% de toda la luz ultravioleta que vamos a absorber al resto. Y es porque las estructuras oculares las tenemos menos maduras y más transparentes, y entonces hay que tener cuidado. Siempre decimos en bebés, en niños, nuestra gafita de sol cuando estamos en el sol y una gorra con una visera, que también hace mucho. Se agradece. Y se agradece muchísimo. Porque realmente el riesgo que tenemos de deteriorar nuestra retina a futuro es bastante más alto contra más horas de sol tengamos. Y gracias a Dios en España tenemos muchas horas de sol, y hay solución, que es una gafa de sol simple y llanamente en ese sentido. Y cuando tenemos corrección, corregirlas con la graduación, porque hay veces que por la moda, dice, pues me pongo la gafa de moda, pues esa gafa de moda se puede poner los cristales o las lentes oftálmicas que ponemos con la graduación de vida. No se notan, el color es exactamente igual que con su gafa de moda, pero llevamos no solo la protección, sino la corrección pues para ver bien una conducción o cualquier deporte. Vamos con el tema de los cristales, porque hay quien se va a la playa, otros eligen montaña y otros se quedan sobre el asfalto. ¿Cuáles son los cristales, dependiendo de la actividad que vayamos a hacer? Pues como recomendación así muy general, en España se van por categorías de filtro categoría 3, que es entre un 80 y un 90% de absorción, que es lo más habitual. Los miopes más tendiendo a marrón, y los hipermétropes más tendiendo a ese gris verdoso, que es muy conocido por una marca. Entonces, en ese sentido, son los dos que mejora la visión de contraste y con pequeñas diferencias de graduación vemos más cómodos o nos sentimos más cómodos con ello. Y cuando estamos haciendo deportes náuticos o deportes en arena, si es polarizado, mejor. Pues Eduardo, muchísimas gracias por estos pequeños consejos. Les recomendamos a nuestros espectadores que comprando unas gafas graduadas normales, les van a regalar otras con cristales graduados de sol con la misma graduación, incluido progresivos. Además, 30% de descuento en gafas graduadas, 15% en lentes de contacto y 2x1 en audífonos. Muchísimas gracias. Y volvemos a hablar de esta precampaña electoral, a horas de que comience oficialmente por fin la campaña en las próximas elecciones generales. Vamos a mostrarles ahora esa encuesta de Narciso Michavila, que al principio del programa no teníamos todavía preparada. Este es el panorama. En base a estos trackings diarios que nos está ofreciendo en su portada ABC, estamos viendo en esta del día de hoy cómo estaría subiendo Vox, porque en las últimas colocaba al partido de Santiago Abascal por detrás de Sumar. 152 escaños para los populares, 109 para los socialistas, 31 para los de Abascal y 28 para los de Yolanda Díaz. Además, Alberto Núñez Feijóo en las últimas horas ha concedido una entrevista, pues será por entrevistas de todos los candidatos en estos días, en Telecinco. Estos son algunos de los titulares.
Pues hombre, yo creo que la encuesta del CIS no solamente es un desperdicio de recursos económicos, nos cuesta 14 millones de euros ese instituto, que lo lleva, como usted sabe, pues un miembro del Ejecutivo del Partido Socialista, sino que empieza ya a ser una broma. Mi objetivo es un gobierno en solitario y no tengo más objetivo que ese. Y por tanto, estoy persuadido de que a medida que pasen los días, los españoles tendrán dos posibilidades. Reeditar el gobierno con los independentistas, con los populistas, con el Partido Comunista y con el señor Sánchez, o un gobierno del Partido Popular y del señor Feijóo. No hay más posibilidad. El sanchismo debería de finalizar. Creo que España está harta, creo que basta ya de este tipo de coaliciones contra natura, basta ya. Entendemos que cuando no necesitamos el sí de Vox y por lo tanto no necesitamos su apoyo, lo lógico es que no entre en el gobierno. ¿Qué tiene que hacer Vox? Ser coherente con lo que dice su presidente y poner fin al sanchismo en Murcia, ¿no? Y en consecuencia, pues dejar gobernar al que gana, que es el Partido Popular. Bueno, parece que el objetivo en la derecha, tanto Partido Popular como para Vox, es conseguir quitar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa y derogar lo que ya se denomina comúnmente por todos el sanchismo. Sin embargo, lo que no está del todo claro es quién va a pactar con quién después del 23 de julio. Faltan 18 días para las elecciones generales y los líderes fijan posturas. Alberto Núñez Feijóo no contempla un escenario de derrota. Esta mañana ha intentado alejarse de Vox y ha apostado por pactar cuestiones de Estado con el Partido Socialista. Buscaré volver a encontrarme con el Partido Socialista Obrero Español que fue, con el que el sanchismo ha anulado y que ojalá después de él vuelva con el sentido de Estado y la capacidad de llegar a acuerdos que España necesita. Es más, el presidente de los populares está dispuesto a llamar a los varones socialistas para convencer a Sánchez y que gobierne la lista más votada. Llamaré al líder del Partido Socialista Obrero Español, sea quien sea, para que me deje gobernar. Y si no lo hace, llamaré a todos y cada uno de sus varones para que le convenzan. Pero para Sánchez esto es un asunto más que cerrado. El presidente del gobierno descarta abstenerse para que Feijóo gobierne en solitario. Por tanto, aquí hay dos opciones. O un gobierno progresista o un gobierno, a mi juicio, ultraderechista. Yo pedí en el año 2019 el gobernar en solitario. Pedí que se permitiera a la lista más votada poder gobernar. El Partido Popular votó en contra. Cada vez que el Partido Popular ha necesitado al Partido Socialista abstenerse, en una de las ocasiones, lo hizo el Partido Socialista. Desde Vox también lo tienen claro. Aseguran que no van a aceptar ningún chantaje y que no van a dar sus votos a cambio de nada. Eso sí, Santiago Abascal asegura que mantiene la mano tendida a los populares para facilitar gobierno. Con patriotismo, pidiendo respeto a los electores de Vox y ofreciendo respeto a los electores del otro partido con el que tenemos que construir la alternativa, y lo hicimos con la mano tendida que todavía hoy mantenemos, porque entendemos que la prioridad es echar a Pedro Sánchez el 23 de julio. Lo que está claro es que a menos de 20 días para que se abran las urnas, parece que los pactos marcan la precampaña de las generales. Y además, unas últimas noticias que cuentan hoy diferentes periódicos en nuestro país. Empezamos por La Razón, porque Emiliano García Paje estaría desde hace varias semanas convocando desayunos a distintos dirigentes en activo y víctimas, dice, del sanchismo para analizar qué hacer tras el 23 de julio. Además, en su portada, Voz Populi también va muy en esta línea sobre el futuro del liderazgo del Partido Socialista. Paje pedirá a Sánchez una consulta a la militancia si el PSOE pierde el 23 de julio y el Partido Popular necesita su abstención. Además, hay lío dentro de Sumar entre los de Yolanda Díaz y la formación, los morados, porque dicen desde el ámbito de Yolanda Díaz que los de Podemos están de brazos cruzados en esta campaña y que no están moviendo ni un dedo por intentar conseguir el mayor número de votos posibles. En fin, algunas cuestiones rápidas sobre esta precampaña. A ver, yo sigo preocupado por lo mismo. O sea, cuando después de las elecciones municipales pienso que todo el mundo tenía claro que la victoria del bloque de la derecha era clarísima y que la mayoría absoluta era muy fácil de alcanzar. Y hasta el sábado pasado, la última temporada, yo creo que casi todos los expertos coinciden en que gracias a las batallitas o a que el PP y Vox están entrando en lo que marca la izquierda, están perdiendo votos a pasos agigantados.
que igual no da para más, porque también me dicen que el fin de semana hubo un parón en la tendencia y se vuelve a remontar. Pero vuelvo a decir lo mismo, si Sánchez no se va a su casa, habrá que felicitar al PP y a Vox y hacerles un monumento, porque lo habrán conseguido ellos solitos. Calvet y luego PP y Vox. Sí, a mí me sigue interesando el ver que todavía... O sea, es un fenómeno sociológico y yo creo que ya para psicólogos y psiquiatras todavía hay gente como para que el PSOE saque más de 100 en el... Entonces, claro, este país está totalmente enfermo ahí. Entonces, visto eso, lo que importa es saber si el SPS puede todavía ganar. Y por estas encuestas, la cosa está en el aire. El SPS, claro que el PSOE no va a sacar más que el PP. Vale, el PSOE no va a sacar más que el PP. Pero a mí me gustaría hacer una pregunta clave para el futuro de España. ¿El PP va a volver a pactar con el PNV? Es lo que quiere. No, ahí ¿Quién primero? Me da igual. Venga, Terol. Que cierre Patricia. A ver, varias cosas. Lo primero, sobre la encuesta. Ojo, porque lo que dice ese tracking Negat3 es que estamos 7, 8 diputados por encima de la mayoría absoluta. Con lo cual no estamos para muchas bromas. Está muy bien todo esto de... Ahora acabo de ver un titular que dice Vox pide en Murcia 3 consejerías de gobierno. Con el mismo resultado que tuvo Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, el mismo, que es lo que ha ocurrido el 4 de mayo. En el 21, Vox no tuvo consejerías. El número de concejales en Murcia no es comparable al de Madrid, ¿eh? Vamos, proporcionalmente. O sea, de 4 a 9. 9, 18%, perfecto. Pero la realidad es que está a 2 de la mayoría absoluta. 21 que tiene el PP, o sea, 23. Es el sí o no. Que al final el debate sea, no lo digo por el hecho del acuerdo o no acuerdo, que eso no me atañe ni es tema de, sino porque ha salido como titular. En lugar de estar hablando del PSOE o de Podemos... Ese es el problema. Estamos hablando de lo que ellos quieren que hablemos. Eso es el problema. Patricia me ataca a mí, yo no ataco a Patricia, o que yo ataco a Patricia. Sí, y es absurdo. ¿No me entendéis? Es absurdo porque estamos a 8. 20 días así. ¿Qué ocurre con esto? Que a mí me preocupa que al final, en mi experiencia organizando unas cuantas elecciones, joroba, es que son 52 provincias, 50 provincias más las 2 ciudades autónomas, donde 2 despistes te hacen perder 4. Y ya te quedas a 5 de la mayoría absoluta. Entre los 2 partidos estoy hablando. Con lo cual, pocas bromas en eso. Y yo, sinceramente, no entiendo la estrategia de algunos, ni en un lado ni en el otro. Lo digo claramente, porque no se entiende. Patricia, y nos vamos a página internacional. Y solo una cosa. El PSOE se abstuvo. Que Sánchez diga que el PSOE se abstuvo cuando él forzó a que 10 diputados de ese PSOE, entre ellos él, no se abstuvieran con el Partido Popular, y lo pone como ejemplo de cuando... Oiga, no. Si el PP tiene más votos que la izquierda, como los tuvo Aznar en su momento en el año 96 y como los tuvo Zapatero en el año 2004, se podrán plantear o no gobiernos en solitario, porque los ha habido. Pero veremos. Veamos lo que quieren los ciudadanos y luego se decidirá. La prioridad es echar a Sánchez. España no puede soportar 4 años más de ruina, miseria y de leyes totalitarias. Sin embargo, acabamos de ver a un Feijóo que le vuelve a tender la mano al Partido Socialista. Acabamos de ver a un Feijóo decir que debe gobernar la lista más votada. Y vamos a ir a una reflexión. En Extremadura, la lista más votada fue el Partido Socialista y gracias al pacto PP-Vox se ha echado al socialismo de la región. ¿Esto qué quiere decir? Que Vox tiende la mano al Partido Popular. Lo hemos dicho en campaña y lo estamos haciendo con los pactos firmados. Y sin embargo, el Partido Popular tiende la mano al Partido Socialista. Y esta es una reflexión para los votantes del Partido Popular. Y por otro lado, en relación a las encuestas, estamos viendo encuestas, como siempre, cocinadas con el dinero público que tanto nos cuesta ganar a los españoles, y encuestas, si nos remitimos a 2 ejemplos muy concretos, Andalucía, en diciembre del 2008, que decían 1 o 2, e irrumpimos con tanta fuerza que gracias a Vox echamos al socialismo más
corrupto de la historia de la democracia. Y si volvemos a las encuestas de noviembre de 2019, donde en abril del 2019 entramos 24 diputados, esas encuestas de noviembre del 2019 decían que menos de 24. Y terminamos siendo 52. Con esto quiere decir que la mejor encuesta es la calle y que solo hay que mirar los actos de Santiago Abascal para decir que hay muchos españoles, muchos que están hartos de mentiras, de despilfarro y de ruina, y que es el momento del cambio real y de la alternativa. Menos de un minuto a repartir entre Calvet y Francas. Muy rápido, Patricia, esto que has dicho al final, en vez de dedicar el rato a machacar al PP, aunque sea así disimuladamente, es lo que sería eficaz. Es que siempre decís que machaco al PP, si solo he hecho es reproducir las palabras de Feijóo. Pero da igual, no os dais cuenta que están esperando eso. Lo que yo he dicho es las palabras de Feijóo. ¿Feijóo qué ha dicho? Pues, que prefiere pasar por el Partido Socialista. Pregunto, ¿Feijóo es del PP? ¿Y eso es atacarlo? ¿Decir lo que... Yo digo... reproducir lo que dice Feijóo es atacarlo? Esa es la reflexión. No, yo te digo que perder el tiempo ahora mismo, que es lo que quiere la izquierda. Nosotros decimos que hay que echar a Sánchez, que es como he empezado mi intervención, perder el tiempo con el PP ahora es darle... hemos dicho mano tendida al Partido Popular. De puta madre que dice mi tierra. Calvet, 20 segundos y ya lo dejamos. ¿No os preocupa que todas las encuestas os den una pérdida de 20 diputados? Sencillamente, ¿eso es cierto? O sea, lo único que decís es que se equivocan, porque a mí me preocuparía. No nos preocupan las encuestas cocinadas que intentan manipular a los españoles a la todas, hora de tomar su decisión. Lo que nos importa es que España no puede seguir gobernada por aquellos que, como he repetido en innumerables ocasiones, nos llevan a la ruina, a la miseria, a la confrontación. Eso sí que nos preocupa y nos ocupa. Yo sé que os encantaría seguir hablando de este asunto, pero es que se nos está acabando el tiempo y estos 7 minutos menos. Alejandro Meco, de Dos Continentes, que las cosas por Estados Unidos también están un poquito tensas. Bueno, habrá que ver qué ocurre aquí lo primero en la fiesta de la democracia. Hoy también me ha tocado pañuelito a mí por la fiesta en España, pero Estados Unidos también viene de una fiesta que es el 4 de julio y por supuesto que íbamos a hablar de ella, porque ahora el ciudadano estadounidense promedio acude a esta fiesta pues con un trozo de carne en la mano hecho en una barbacoa, con su cerveza, con los fuegos artificiales, con la canción patriótica, sí. Pero sabemos que en toda fiesta siempre hay uno o varios que se pasan de la raya, que no saben cuándo es el momento de decir basta. Y atención, porque este 4 de julio ha sido especial, porque 2 días antes ha pasado esto, que es que el Servicio Secreto de la Casa Blanca ha encontrado cocaína, que bueno, en un primer momento pensaban que era polvo blanco, estuvieron analizándolo para ver si era azúcar, sal o lo que fuera, pero no, finalmente es cocaína. Y entonces ha llegado el momento de pensar, ¿quién es el sospechoso? ¿Ha sido alguien del personal? ¿Ha sido un periodista? Porque la cuestión es que esta cocaína se ha encontrado en el ala oeste de la Casa Blanca, que no solo es una famosa serie de televisión, sino que además es donde se encuentra, entre otros, el despacho Oval, la oficina del presidente de los Estados Unidos. Bien, Internet ha encontrado un sospechoso. Y digo Internet, que no yo, que luego todo se confunde. En Internet han sacado este corte que están a punto de ver de Hunter Biden. Vemos como el hijo del presidente se quiere ausentar y se lleva la mano a la nariz, debe ser que por julio hace demasiado frío, y se marcha con una acción que es bastante sospechosa y sobre todo, hablaremos de ello próximamente, con una acción que deja a Jill Biden, la mujer del presidente de los Estados Unidos, con una cara que es un auténtico poema. Bien, todo esto son sospechas, desde luego, y cada uno puede pensar que el sospechoso puede ser quienes ustedes quieran, pero Donald Trump lo tiene muy claro y ha acudido a sus redes sociales para decir que, por favor, que abramos un poco los ojos, que está clarísimo que esa cocaína encontrada en la Casa Blanca es o de Hunter Biden o de Joe Biden. Y por cierto, también ha aprovechado para atacar a Jack Smith, que es el perseguidor de Donald Trump en sus propias palabras, para decir que, ojo, que él también tiene pinta de adicto. Entonces esta es la cuestión. El 4 de julio, que al final es una fecha que pretende conmemorar la independencia de los Estados Unidos, pues ha tenido un ser que quizá nunca, mejor dicho, se ha pasado un poco de la raya. Cuando se encontró la cocaína, Joe Biden no estaba precisamente en la Casa Blanca. No estaba ninguno de los familiares en la Casa Blanca, por tanto esta cocaína estuvo antes. La cuestión es que sabemos que Hunter Biden tiene una relación y un pasado complicado con las drogas. Entonces, no, por supuesto que en ese momento no era ninguno de los Biden, pero que justo 2 días después de este hallazgo salga Hunter con esta y más acciones que además han hecho sospechar incluso a su propia familia, pues son reveladoras.
os habéis quedado todos? Sí, porque no tengo datos como para meterme con alguien. Hombre, era evidente que este personaje, con la historia que tiene, puede tener algo que ver con la cosa. Pero si no estaba, si no sé qué, no sería yo el que tire la piedra al Sí, pero personaje. estamos hablando de cocaína en un lugar de la Casa Blanca. Sí, no, sobre todo que podía ser, yo qué sé, Antrax, que si te controlan cualquier No, tipo por de... eso lo controlan, claro. Yo sé los controles de seguridad que me han tocado a mí para entrar al Capitolio, me puedo imaginar los de la Casa Blanca, Sí, o sea, que te deben mirar, vamos, hasta dentro de la nariz. Pero al personal... Con lo cual, bueno, al personal, que a quien no es evidente es al personal de más confianza, eso es cierto, con lo cual, oye, uno va y encima es el ala oeste, y encima, ¿hay quién está? Jefe de personal, asesores, seguridad nacional, el presidente y el vicepresidente en el otro ala justo. Pues oye, pues hombre, yo no voy a señalar a nadie, ¿no? Pero pinta. No, pero la verdad es que también se dijo de Sarkozy, ¿no? Que también tuvo sus... Cuando volvió de Colombia y tal. Vete a saber si oye. Yo la verdad es que no entiendo así la política. Hombre, si hacen un delito que se le metan en la cárcel. Pero, por ejemplo, se sabe que George Walker Bush, es decir, el hijo del padre, había sido drogadicto de joven, o sea, y fue presidente de los Estados Unidos, o sea que no... Sabemos en fin, qué cantidad no le daría demasiada alarma ni trascendencia. ¿Sabemos qué cantidad se encontró? Está siendo investigado de momento y Claro. lo que es clave en este asunto es que la Casa Blanca ha anunciado que no está colaborando en esta investigación de ninguna forma, que está dejando que sea el servicio secreto quien lo lleve a cabo. Pero la pregunta es justo la que acabas de lanzar. ¿Cómo ha podido esta cocaína entrar en la Casa Blanca si no eres o alguien de confianza para haber pasado ese tipo de controles? Es la Está claro cuestión. que ni tú ni yo hemos ido, porque Desde luego. primero que no hemos ido a Casa Blanca y seguro Y además- que nos registran de arriba abajo. Y además que Pero anda que haberla no hay gente pasado ahí y trabajando. haberla dejado ahí, que es como reserva futuro. Que no sé, ¿dónde la encontraron? Un cajón y tal. O sea, falta. Aquí lo tenemos que dejar, Sandro Meco, te vemos en Dos Continentes. Gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana en Dando Caña. No tenemos tiempo para más, pero ya saben que para seguir informados tienen el canal de Telegram de Julia Ariza el Toro, nuestra página web www.eltorotv.com y ya esta tarde la redacción abierta con Xavier Orcajo. Les recordamos, les vamos a volver a mostrar, si mis compañeros me lo permiten, el código QR para que puedan enviar ese mensaje de texto y apoyar a esta casa, al Toro Televisión, para que pueda seguir pues haciendo debates como estos en libertad y ofreciéndoles información que raramente verán en alguna otra parte. Así que simplemente con su teléfono móvil desbloquean la cámara, enfocan ese QR, pinchan y les va a llevar directamente a ese mensaje y simplemente le tienen que dar a enviar. Gracias por acompañarnos, que tengan un feliz día. Les veo mañana aquí a las 12 en Dando Caña, como siempre.